Ok, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde sea que me hagan, donde sea que me hagan. Empezamos ahora. Ya me he preparado. No hay. Ok, volvió el sonido. Se fue el sonido. Rayos. Solo quiero ver dónde está. Ok, quería ver si podía, pero no voy a poder, entonces tengo que ver. A ver o no. DonSombrero. Un momento. Listo, a respetar la privacidad de personas. Ah, sí, pero Take it easy. tengo 4. Ok. A empezar. La transposición de la Génesis. Pero claro, primero tengo que hacer la misión de Kazuha, entonces. Kazuha. Ya que para hacer la misión de Scara primero se necesita Kazuha. La de Kazuha a hacerla hoy, porque estoy libre y tengo tiempo. Solo necesito mejor imagen de Kazuha. Que no tengo imágenes de Kazuha. Se puede conseguir ahorita mismo. Hojas, cazuelas. Kazuha. Veo fondo de Inazuma. Un poco de fueguito. No, espera, pero ¿por qué si no dar? ¿Por qué iba a dar? Fuego verde no tiene mucho sentido.
texto. Hacer la misión de Kazuha. Qué mal que no tengo un texto que diga Kazuha. Pero se puede hacer. Solo le cambio la palabra a Kazuha. Le pongo los colores de Kazuha. Y aprovecho en cambiar los efectos un poco. Un rojo más oscuro. Sí. El rojo más oscuro. Ok, y sombra paralela. La misión legendaria de Kazuha en Inazuma. Kazuha. Misiones legendarias. Acer, Palmatum, acto 1. Acer, Palmatum. Acer, Palmatum, acto 1. Inazuma. Acto 1. Y listo, miniatura hecha. Ahora la guardo. Guardar como... Ah, no, en PDF. Hola Liz, acá haciendo que se me olvida, bueno, dos cosas. Primero, te pido perdón por no haber podido en la mañana, que estaba ocupado. Al final tenía que ayudar a mi padre en unas cosas. Se me entreveró, entonces no hubo tiempo. Y en segunda, ahorita estoy haciendo el título de miniatura, son del texto de acá, hacer. Palmatum. Palmatum, acto 1. Acto 1. Nuevamente, gracias por estar acá y disculpa por los inconvenientes horarios. Sí. Ahora sí. A cambiar la portada. Ya que para hacer la misión de Scara primero se dice a Kazuha, hacerla obvio. Ya está, tranqui. Y ya está cambiada la miniatura. En teoría se debería ver en unos segundos. Ah, sí, pero el título también.
Que básicamente igualita casi a una que había hecho hace unos no sé cuánto, pero sí, o sea, mira, para hacer la transposición de la Génesis intermedio acto 3, una historia por terminar. Completa las misiones necesarias para funcionar. Hacer Palmatum, acto 1, que es básicamente la de Kazuha. Otra llave más, listo. O sea, siendo sincero, como adicionales sí podría hacer muchas de estas. Y también estas. Así que como contenido quizás tengo un poco para Fontaine. O sea, no sé si para antes de Fontaine terminarme todas las historias, lo cual no sugeriría hacer, pero también es algo que me ayuda. Yo que sé, si es que hiciera un directo en la mañana y un directo en la noche, hacer todas las legendarias podría ser. El problema, sé que va a haber un momento en el que deje de hacer eso por cosas internas, personales. No es asunto grave, solo que no tendré tiempo para hacer en la mañana y en la noche o tener doble stream. No sé, el futuro es incierto, pero bueno, hacer Palmatum. Un camino hacia amigos. En medio de travesía de pavimentos pasan cerca de la llanura Viaco. 4000 metros. Y bueno, mañana se reinicia el abismo, así que al menos ya sé qué voy a hacer mañana. Todo es con calma, sí. Con calma y tranquilidad. Sí, responsabilidades de más, exacto. Primero anteponer las responsabilidades de ahora. No, porque para bien o para mal, esto es un hobby. Sí, desde el evento de las cartas. O no, sí, el abismo mañana se reinicia. Ajá, bye. Se siente demasiado lejos. Se siente demasiado lejos cuando empezó la 2.0 comparado ahora que ya estamos a 2 parches nada más de que termine la 3.x y empiece Fontaine. Tantos recuerdos. Solo conseguiré 400 más. Bueno, Liz, poco a poco, un día de estos al menos llegas a pasarte el piso 12 para tener, yo que sé, unos libritos, un poco de mora y una cajita de artefactos dorado. Sí, las recompensas del joyoverso. Voy sonrío para no enojar, no llorar. Bueno. Espera, Paimon, no se nos viene la trama. Pero no es la buena. Porque necesitamos en el evento de verano, así que una espada cool. Ataque repentino. Se ve muy llamativa la espada que te dan en ese evento, en esta misión, sin que sea purificada de todo. Una obra así, tipo del abismo, morada. A ver, es cierto que bueno, es cierto que no combina con la llaga, pero si pusiera Keki combinaría un poco, pero tendría que ser un morado más oscuro del que está ahí. Pero sí. Y bueno, por la ropa es alguien de Inazuma. En sí lo estoy tomando con calma porque un golpe, en serio. Nivel 92 a todo tranquilo.
Me lo puedo hacer... No, no lo puedo tomar tan en serio. Si se muera un par de golpes. Se está muriendo un par de golpes. Oh, como el elemental de Kazuha, qué cool. So you don't have a vision after all. Y... Seems like I've mistaken you for someone else. At the very least, you should make sure you've got the right person before you go attacking them. No, wait. Even when you've got the right person, you shouldn't go attacking them out of the blue. It's dangerous. Exacto, te puedes romper, espada super cool. Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? Oh, Kazuha, qué cool. He carries a sword just like you. I've also heard that he possesses an animal vision. ¿Qué quieres de él? That's none of your business. Es que no puedo ir introduciendo tipos mortales a alguien tan cool como Kazuha. O sea, podría tirar por sus C2, pero de momento estoy ahorrando para Fontaine. Never mind. You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time. Y se pira. What the heck is this guy's problem? Coming around here, waving that weird sword in our faces, and he didn't even apologize. Seems like a real nutcase. Nah, es alguien que va de frente a lo que quiere. Aunque sí, los modales son importantes. Well, one thing's for sure. No way are we telling him anything about Kazuha. Por fin dices algo inteligente. Bueno, la siguiente y contenido hasta que vuelvas si vas a tener. Ok, Liz. Hey, don't be mean. I'm on smart lots of the time. Paimon siempre dice cosas inteligentes. Anyway, just to be on the safe side, we should go find Kazuha right away and tell him to watch his back. Sí, exacto. Hasta la siguiente vez que venga Kazuha y si tengo ya más protogemas, definitivamente intentaré ir por su C2 o el arma del otro que esté en el banner de armas. Que de paso, si me sale la de Kazuha, pues Cookie tendrá una buena arma. Mejor que la de la forja. Lo cierto es que tenemos una cosa nada. Oh? What kind of hunch? Ese tipo tiene una conexión especial con Kazuha, aparentemente. A special connection? You mean beyond already knowing each other? Ajá, la manera de luchar tuvo el efecto de misión Anemo, pero con electro. Yeah, maybe a little. But then again, most people look pretty much the same once they start fighting, so that doesn't really prove anything. Ese lugar está desbloqueado. Sí, está desbloqueado. Anyway, there's no time to lose. Let's go tell Kazuha so we won't get into any danger. Paimon heard that the Crux fleet is stocking up in Rito at the moment. Let's look for him there. Un camino sin amigos. Bueno, Paimon dice que el Crux está en Inazuma, pero si me voy aquí... Está cargando. Pero aquí está el Crux. Como incongruencias en la historia. Take it easy. Pero ya bueno, sacando esos detalles, a seguir con la misión. Chao. Pero yo no me quiero despedirme. Hey! Hello? Do you know where Kazuha is? You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. También. Well, we took the small vessels into Rito on a routine supply run, only this time, as soon as we entered the harbor, we ran into a huge crowd of Inazumans, all of them wanting to know about Kazuha. Personas de Inazuma buscando a Kazuha. If it's because of that battle on Nizuchi Beach, Captain Beto had a great run there too, but I don't see her getting this kind of attention. No, es que fue lo que el acto 3 estuvo cool. Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain, but she just laughs it off. Ni le importa. Wow. Oh!
Oh, so you still don't know what he did? Sí. I've heard bits and pieces. Something about him blocking the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. Filo del pensamiento vacío de la Shogun Raiden. Is it really as big a deal as everyone's making it out to be? Ajá, imagínate el golpe final que hace un arconte, pero en modo normal, modo base. Supongo que es como la técnica que veo uso para derrotar a Aizen. Sí. Imagínate que alguien pueda bloquearte la ultimate. Really? Wow. When you put it like that, it all makes sense. In that case, his newfound stardom is well Espero deserved. que algún día hagan un personaje jugable con un modelo así de... como los NPC así. Yo que sé, que Barca o el Pierro se vean así. Bueno, claro que la cara será de un poco más adulto, mayor, pero aún así tipo fornido. No sé, pues para más variedad de modelos. Porque está el de niña pequeña, el de joven, el de joven de tamaño mediano, el de adulto y adulta. Solo esos 5. Y yo que sé, para el Pulchinela, si es que lo van a hacer jugable o no, tendrán que hacer más modelos. He was called away earlier by some people from the Tenryo Commission. They said they had something important to discuss with him. I thought they'd come to arrest him at first. Turns out they couldn't have been friendlier to him. Seems like they really respect the guy. Just a little while ago, this would have been completely unimaginable. Sí, de ser alguien buscado por en todo Inazuma a poder estar tranquilamente. Definitivamente la historia de Inazuma necesitaba más desarrollo y más tiempo. Pero bueno, al menos arrolaron eso con Sumero. Tal vez Shogunato quiera hacer una buena acción. Después de todo, la mentalidad de Shogun Rei ha cambiado. Voy a responder tarde, el internet, ya sabes. Bueno, entonces no te preocupes, Liz. Entonces... Bueno, lo del contenido supongo que te referís a otra cosa entonces. Alright then. I'll just stay here and carry on trying to fend off the crowd. Bueno, chao. Chao. With all this going on, I sure hope no one tries to sneak onto the ship. Bueno, uno intentaría colarse al barco. Si es que estuviese el barco. Ay, qué bonito las hojas de... como las de Kazuha. Hace tiempo que no me pasaba por el puerto de Rito. Es como... esa flota siempre estaba ahí. Y no es que están de las activadas, solo no está tan obra. El tipo que vende pescados. Vende pescados, vende cangrejos y vende el material para subir a Kazuha, que también es el mismo para subir allá. Lo del contenido era sobre cuando vuelva a Kazuha habrá más protogemas para Fontaine. No, espera, que cuando vuelva a Kazuha habrá más protogemas por Fontaine. Ok, sí. Cuando salga Fontaine, ahí habrá más chance de ir a por protogemas. Bueno, también no he usado todas las de ni Inazuma ni Sumero, así que en teoría tengo algunas cuantas protogemas. No muchas, pero hay guardadas. Burst forth. Ahora me doy cuenta que no tengo ni un personaje en Inazuma ahorita en el hacerla 3. No, algo así. Ok, Sumeru, Mondstadt, Liyue y Mondstadt. Y ya cuando haya Sumeru podría ser 4 personajes de diferentes naciones y al frente hay un personaje de una nación diferente. Rayos, se me olvida cambiar el viajero. It's you. Estoy en Dendro.
Greetings. Se nota We que were soy just las tres discussing the junto a- repealing of the Vision Hunt decree. Since you're here, you're very welcome to listen in on the Lo que me hace conversation. preguntar, el viajero hidro, ¿cómo será? Espero que sea más útil, pero como ya hay muchos personajes hidro, probablemente sea como el electro, pero bueno. We invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the shogunate. Bueno, Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes, and for that, I'm deeply grateful. ah, sí, ese tipo era de la misión de Shogun. The Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving, or at least easing, the tensions that have built up over the years. Tensiones acumuladas a lo largo de los años. The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaidahara name. El nombre del clan Kazuha. Regarding the history of the Kaidahara clan, I trust that you're already somewhat informed? O sea, he visto la misión de... Bueno, no, el Kazuha en las islas, así que sí, pero ha sido hace tiempo. Quizá Joyverso necesita... No, ya... No, sí me acuerdo. In short, there was once a group of select bladesmiths who served the Shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the Almighty Shogun. Seleccioné, The no me Kaidahara acuerdo. clan o belonged to cómo. this class. What the fuck? Seleccioné, no me acuerdo. Porque eso... No, sí seleccioné, algo me acuerdo. Entonces, ¿por qué me...? Ah, bueno, siempre no importa qué texto elijas. Bueno, será de ayuda hasta que llegue al arconte. Suele parecerse al arconte, será por las estatuas. La estatua del arconte hidro. Entonces, ¿por qué era un...? No importa, el foro somos que formico. Bueno, en resumen, antiguamente existía un grupo de espaderos que servían directamente a la Shogun. Eran responsables de mantener y desarrollar el arte tradicional de la forja y el clan Kaidahara formaba parte del grupo, sí. But there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya. Both the Kaidahara and Kamisato clans were held accountable for lax oversight and entered a period of great turmoil. Sin embargo, unos espaderos se rebelaron y vieron a Shinaya. Tanto el clan Kaidahara como el clan Kamisato fueron culpados por su mala gestión y así comenzó un periodo de gran agitación. Ok, lo de... Suele parecerse al arconte ser por estatuas, no sé si te refieres a que todos los arcontes en algo se parecen a sus estatuas, que sí, más o menos, pero de cierta forma no, o es algo diferente. ¿Qué te refieres? En cuyo caso me dijo por no haber captado bien el mensaje. Y claro, algunos fueron llevados por Scara, XD y otros. We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaidahara clans was neither proper nor just. Más tarde nos enteramos que todo había sido parte de un plan secreto urdido por los Fatuis. Fue injusto y necesario hacer que los clanes Kamisato y Kaidahara cargaran las culpas. Oh sí, pero que lo hizo. Toda esta wea del clan de Kamisato y Kaidahara con lo del evento de Scara, que todos se han olvidado de él, ¿cómo rayos habrán argumentado esto? Porque como él estuvo ahí y ya no existe para la gente común, bueno, no existirá porque todavía no hago la misión. Considering Mr. Kaidahara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the Almighty Shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, Sus habilidades but suelen also receive relacionarse con los recompense for the arcontes. excessive punishment borne by his clan in the past. Ah, el viajero, sí, sus habilidades suelen estar relacionadas con lo que hacen los arcontes, sí. O sea, el viajero... Anemo hace un tornado, 20 así como que un vórtice. El viajero Geo invoca como que rocas, John los pilares. El viajero Electro ayuda un poco con la recarga, John te recarga los personajes y está bien hecha. Y el viajero Dendro, pues reacciones Dendro y energía, todo ese ambiente infuso con de Dendro. Sí.
entonces sí. Cuando salga el viajero Hydro nos dará una breve información, una versión light de cómo se verá el Arconte. Sí, tienes razón. Sí, justo eso. Tomando en cuenta la importante contribución que el señor Kazuha ha hecho de nuevo Inazuma, el todopoderoso Shogun cree que no solo debería ser recompensado por su logro, sino que también debería recibir una compensación por la injusta cometida contra su clan. In the interest of preventing further harassment of the Bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. We trust you can understand why this was necessary. Para evitar que los Fatuis causen problemas a otros clanes de espaderos en el futuro, hemos decidido no hacer públicos los resultados de nuestras investigaciones sobre este asunto. Espero que puedan comprender por qué. Bueno, en teoría ahora solo quedan como 1, 2 o 3 clanes. Antes eran 5. This is a true honor. I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the almighty Shogun and the Shogunate at large. Está chido, Kazuha. Está de chill siempre. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? Ah, claro, como siempre, algo bonito no es a cambio de nada en el mundo de Asia. I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct a past injustice. Solo estamos intentando corregir las noticias del pasado. With the Kaidahara clan's reputation and occupation restored, the Kaidaharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to an end. Pocha, que Kazuha no viaje, no sé. Una vez compensadas las afrentas llevadas a cabo contra el clan Kaidahara, volverán a ser una familia de espaderos y ya no tendrán que seguir vagando sin rumbo. A todo esto, supongo que Kazuha es hijo único porque no ha dicho nada de hermanos o hermanas para que se encarguen de eso, entonces. You will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma City with the almighty Shogun's blessing and full support of the Shogunate. Eso suena totalmente contrario a lo que es Kazuha hoy en día. Al Kazuha del evento al inicio quizás, pero este Kazuha ya no. Ya pasó un año casi, no recuerdo nada de eso. Sí, yo tampoco. Fue algo como que guerra civil, pero no fue guerra civil bien hecha. O sea, solo en la cinemática se veía, pero luego de ahí no. Y luego fue como ¡fua! De la nada todos están ahí en el centro. O sea, Sumero se tomó su tiempo para que estuviera un poco más desarrollado. Porque entre el acto 2 y el acto 3 se sintió muy precipitado algunas cosas. Claro que las cinemáticas estaban cool, eso sí, no se niega, pero en términos de cómo se desarrolla es como que el viajero se va ahí, el viajero ayuda y de la nada todo ese grupo que tenía problemas para llegar ahora está ahí en el mismo lugar que el viajero. Pero es interesante, sí, las cinemáticas y todo eso sí es interesante. Podrá llevar una vida segura y prefiera así eso. I have grown accustomed to life among the elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a stately abode. Sí, Kazuha se ha acostumbrado a vagar por todo el mundo. Lo veremos en Mostar, lo veremos en Lillo y lo veremos en Sumero. Ahora comienzo. ¿Hemos visto a Kazuha en Sumero? No me acuerdo, no creo que no. No creo que no. A ver. Eventos, Poke, no, esa fue Miko. Luego Lisa, Kaella. No, de momento creo que no hemos visto. Incluso la legendaria de Yoimiya ha sido en Sumero, pero no, de momento Kazuha no está en Sumero. Le falta estar en Sumero y luego posteriormente aparecerse en Fontaine. Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaidahara, and the art of blade making for which it stood. I do have a responsibility to restore their honor. Cuando se preocupaba de llevar la responsabilidad de su clan. I sense some hesitation in your words. No, está muy convencido. Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. No sé. Malicious rumors? All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was another Kaidahara Kazuha in town.
ese es su voz en inglés. Ay, en Sumero era... creo que no, pero nos mandó su tarjetita de cumpleaños. Sí, eso sí, en la tarjeta de cumpleaños. Esa es su voz en inglés. Sí, está en inglés el juego. Well, to some, the Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaedahara really parried the Shogun's strike. Pero lo hizo, estuvo cool. Por un momento se convirtió en alguien que tuvo dos visiones simultáneamente. Also, eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition to that of Animo. As a result, the falsehood that Kaedahara Kazuha was using a delusion began to spread. Bueno, es que estuvo cool. Electro con Anemo. What? But that doesn't make sense. Using a delusion turns you old and frail, and Kazuha still looks fine. O sea, eso no entiendo. Se supone que pone debilita y envejece, pero Tartaglia ha usado su visión, su engaño alguna que otra vez y se ve igual. O quizás es por eso que se ve más grande. That is correct. However, to some people, the idea of a single person wielding two elements at once is a more inconceivable notion still. Ah, como nada. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or stardom my way. Sí, es cierto. No me agrada la idea de que la gente hable de mí, ya sea para que o sea, en mi caso, a ver, es cierto que filosóficamente existir. Me gusta más observar lo que hacen otros o lo que hace el entorno en sí, más que ser partícipe o el foco de atención. Porque aunque mi yo de chiquito hubiera estado feliz, mi yo ahora reconoce que es más ventajoso mirar el escenario que ser el protagonista en él. Bueno, además Kazuha creo que solo a Ningguana activaba una visión, pero que no la suya. Ah, bueno, sí, la historia de Ningguana es que una visión sin dueño, entonces Ningguan la tomó en la playa o algo así y se activó. Y ya pues, pum. Sí. But perhaps if the Shogunate is willing to publicly support me, this situation will blow over more quickly. Todas esas voces se calman. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. Please allow me some time to consider. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Well then, what sí. brings the two of you here? Ah, sí, volver a ser partícipe, rayos. Espada, digo, Kazuha, tu espada de tu clan se ha vuelto rebelde y quiere que la enfrentes. Y de paso la purifiques. No, espera, Kazuha, tu espada quiere que la purifiques, la remodeles y tengas un duelo contra ella. Y de paso, pon unas cinemáticas en Nemo. Estaría cool que su misión fuera algo así. Lo gracioso es que ya no lo podía vender. Sí, pues porque como ya es de ella, ya no se puede vender una visión vacía. Yikes! We nearly forgot about the most important thing. La cinemática de Kazuha, exacto, Paemo. Tiene que tener una cinemática, si no está medio mid. Le da una Kazuha Why sobre would el such a ataque. dangerous individual be looking for me? Oh, mira, esto es importante. ¿Tiene hermanos? No. This puzzles me as much as it does you. Ni hermanos ni discípulos, wow. My fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be fairly assessed for quality. De mis técnicas de combate de mi familia, originalmente fueron creadas con el fin de probar las espadas. Ah, el probar. Nos sometemos a un exhaustivo entrenamiento para estandarizar las estocadas dadas con cada espada y así poder evaluar imparcialmente su calidad. Estandarizar las estocadas y así evaluarla. Ah, ya.
evaluar. Su estilo era para evaluar las espadas, porque eran herreros antes. Over time, these techniques came to form something of a Kaidahara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat forms. Estas técnicas en conjunto se convirtieron en una especie de técnicas de espada de los Kaidahara. Esta básicamente es enfocada por ahora espadas, pero incluye un amplio repertorio de métodos de combate. Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. Distan de los de combate que usan los samuráis, así que raro que sean coincidentes. All the more reason to watch your back. This guy was a serious nutcase. Sí, no tenía modales. Indeed. He sounds highly aggressive. Anyone he targets is at risk of serious injury. In that case, I will send some men out immediately to search No, for him. tú calla, no tienes partícipe aquí. Thank you. Ajá. I must say, I am now very curious about this Ah, matter. bueno, no, sí. And I will also need some time to consider your offer. Hacer un Heiso parece, o sea, en esta, cuando salió la misión de Kazuha también salió Heiso. Entonces, Heiso también sale en la misión legendaria de Kazuha, ¿o no? I will first join the traveler in investigating the one who attacked him, then give you a conclusive answer upon my return. Primero investigaré junto al viajero quien le atacó. Tendrá una respuesta a mi Very regreso. well. Please stay safe. Sí, ya, adiós, mano. Come on. Let's go and track down your aggressor. The detective agency knows the most about what goes on in town. Let's see what Ryuji has to say. Oh, ok, vale. Please, be careful during your investigation. Burst forth. Ah, raíz, a ver, pero quiero ver si el viajero sube o no. A ver, si se puede, pero es un poco complicado. Please, be careful during your investigation. Si está mirando todo el cuello para arriba. Normal. Ah, raíz. A ver. Coming to be. Please, be careful during your investigation. No se activa la flor. Aunque si saliera me sorprendería es que hago las misiones apenas salen o en su defecto antes de que pasen las 3 versiones. Ah. Bueno, ya suficiente testing, así que va a probar. Bueno, es que hace tiempo, o sea, la legendaria de Kazuha fue en plena 2.8 o 2.7 por ahí. No me acuerdo. Ah, no, 2.8 porque fue con... No, fue de 3. Algo. No sé, pero hace un tiempo. Ha sido hace un tiempo. Leche de dango. Ok, ahora sí. Sam, detective. Adiós. Hey there! We'd like to ask you a quick question. Do you know if anyone around here has been looking for him? For Kaidahara Kazuha, we mean. Paimon, tienes que ser más específica. Aha! So this is the renowned Mr. Kaidehara. I've heard a lot about you. It is an rayos. honor to finally meet you today. You are too kind. Sí, pero... We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Ajá. Ve al punto. Oh? You were targeted in an assault? Let me think.
I can't seem to recall anything of immediate interest. Ok, no hay información. Mr. Kaidehara is currently the talk of the town, so there are always a lot of people looking for him. Sí, pero no en el... To be honest with you, our detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaidehara's personal information. Ouch. Se sentiría incómodo ir a un lugar y que en ese lugar te digan, hay mucha gente que quiere saber mucho sobre ustedes, su información personal y todo eso. Es como, por un lado es, bueno, hay gente que se preocupa, pero es demasiado, en el sentido de no quiero dar mi core a desconocidos. A conocidos quizás, pero desconocidos dar mi core. Some of them were offering us millions of mora just to gather the information they want. If these were more legitimate commissions, Sango would have snapped them up in an instant. Si hubieran sido peticiones menos cuestionables, la jefa Sango se habría estado... Ah, entonces eran de dudosas procedencias. ¿Te resfriaste? No, solo que pensé en el sentido de eso y como que sí me dio un poco de... No sé, como que eso de cuando mencionan tu nombre te resfrías, pero en ese caso cuando me imaginé esa situación mi nariz se puso un poco tapada, pero ahorita ya está bien, ya. Solo fue algo de unos segundos nada más. Millions of mora? Whoa! Oh, wait, even at that price, Sí, en este momento tenemos 7. Ajá. Please, accept my thanks for looking out for my privacy. Sí, muchas gracias por no rebujar. Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. Oh. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day life just for the sake of it. Ah, solo porque sí. Sorry, I got a little off topic. What I'm really trying to say is, it doesn't surprise me that a complete stranger is looking for Mr. Kaedehara. But I wouldn't know where to begin if we want to connect this with an assault. Sí. Then let's put that connection aside for now. Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as particularly unusual? Ajá, si no va por Kazuha, entonces... The Tenryou Commission had very few leads. I thought you might have some information from different sources. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most trivial events that manage to escape their attention. Exacto, que es en este caso lo que sirve. If anyone had been out there attacking people, that would be assault, in which case the Tenryou Commission would absolutely get involved. Entonces está raro. Uh-oh. Looks like the trail's already run cold. Bueno, igual te antigas, hace frío. Ah, te abrigo, sí. Tienes razón. O sea, lo bueno es que como dije, o sea, ahorita con la frazada que está en mi cama estoy calientito. Y para ir no para mal, mi cuarto hace calor. En verano es un horno, pero en invierno es como que es la temperatura ideal para estar con polo y ya. Claro que en la sala o fuera sí hace frío, a veces de noche, pero acá en mi cuarto tranquilo. I still find it difficult to believe that whoever attacked you hasn't been causing any trouble elsewhere. Sí, exacto, una espada que posee gente, ¿cómo es que ninguna de esas personas se haya dado cuenta? Solo que a menos que tiene la espada, está siendo poseído, ataca a la persona, le da la espada, esta otra persona ha sido poseída y esta o XD, F en el chat, RIP, o no se acuerda de lo que pasó y esta así de las cosas. Claro. Few people possess your prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, someone is certain to have been hurt by now. Eso es un cumplido, gracias. Aunque no le pude eliminar de uno, me lo pasé muy... I am well aware of your talents. En There's serio, no need internet to está be muy humble mal. around me. A ver, no In es... fact, I'm quite relieved that you were the one he targeted. O sea, el internet es una herramienta, puede ser usada para bien o para mal, depende de cómo se usa. Entonces,
Para bien o para mal, el internet ha dado la idea de que la gente puede expresarse por partes de sí misma sin dañarse a sí mismo, a veces dañando a otros. Y digo la idea porque realmente te pueden rastrear y saber que has sido tú. Entonces voy a ver un ratito. Ok, con cuidado. It would cause me great grief to see someone become critically injured or lose their life because of me. Oh, entonces Kazuha se sentiría culpable si el no está herido o muerto por su culpa. For the poor victim, this would be a completely senseless crime. Sí, esa espada ha sido sensible. Don't worry, we'll find him. It seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. Ah, Kaidehara. te referías a que Surely estaba this lento. same Ah, concern ok, for ok. your fellow man is what drove you to fearlessly raise your blade against the almighty Shogun. Ah, o sea, voy a ver un ratito, me refería a que estaba lento. Ah, es que como estábamos hablando del término de buscar información y eso. Sí, lo tergiversé. Ah, ok, entonces con calma, poco a poco. No problema, pero gracias por avisar. Y también gracias por el like. Parece que realmente es el héroe abnegado al que tanto apelan los rumores. Estoy seguro que esa misma precaución por el prójimo fue la que llevó a levantar su arma contra la todopoderosa Shogun. You flatter me. Truth be told, I don't know quite what came over me in that moment. Ah, pensé que ya había hecho una retrospectiva. You are much too humble. Don't worry, I completely understand your concerns. I will try my best to gather whatever leads I can for you. A ver. Ok, solo actualicé el chat en caso de que, no sé, porque está ahí gráfica. Oh, actually, there was one strange incident over the last few days. It doesn't involve an attack, though. Oh, por fin una pista. Let me tell you about it just in case. Sure. During times like this, the more information we have, the better. All right then. Recently, 2 people went missing from the city at around the same time. Hace poco desaparecieron de la ciudad 2 personas casi al mismo tiempo. One of them is a pretty well-known collector, surnamed Nagato. The other, Amenoma Yuya, is a samurai from the Amenoma clan. Ok, entonces el coleccionista Nagato tuvo la espada, que se la dio luego a Amenoma Yuya, un samurái del clan Amenoma. Amenoma. Now there's a familiar name. Sí, no me acuerdo qué era, pero... Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo, the owner of Amenoma Smith. Oh, el sobrino de Amenoma Togo, el de la herrería, el herrero. Es sobrinos, así que hay familia. 2 grown men going missing at the same time. Their cases are likely connected, but I don't know much in the way of details. I recalled this because Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Perhaps he is the one you are looking for. Un experto en artes marciales y alguien con la espada. Understood, though it seems highly unlikely to me. I neither know this man, nor do I have any idea why he may wish to attack me. Investiguemos ambos casos al mismo tiempo. Sure, can't hurt. We never know what we might find out along the way. Sí, sí, igual. Feliz. Thank you, Ryuji. We'll start by making some inquiries at the Amenoma smithy. Sounds good. All the best with your investigation. I'll get... Allá Roger. Ah, Amenoma Togo es el viejo. No es el herrero como tal. El herrero es Hajime, que es el aprendiz. Okay. Y entonces sí, ese sobrino, what the fuck.
Está en sus 40 entonces el sobrino. 40 o 30. Ah, if it isn't Kaedehara Kazuha. What brings you here today? Huh? You two know each other? Yes. The Kaedehara and Amenoma clans were both members of the Raiden Gokaden. Historically, there have always been deep links between the two clans. Kaedehara y Amenoma eran miembros de las 5 escuelas de Raiden. Kaedehara, Amenoma, Kamisato y faltan otras dos que quién sabe quién habrá nacido. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respects. Ah, Yes. You may recall the story of the Raiden Gokaden from the Iridori Festival. sí, por fin, el Festival de Irodori, algo que sí estuve ahí. No me hagas mucho caso, pero según yo, hoy mis compañeros habían ido a ver una universidad. Oh. ¿Y qué tal? O sea, porque sí recuerdo que cuando estaba en quinto de secundaria, entre que las universidades venían para así publicitar al colegio, o que recuerdo que un par de veces fuimos, o sea, yo había ido a hacer como que una visita guiada a una universidad y me había encontrado con algunos de la escuela. Luego ya cada uno se fue a su lado, pero todo interesante. Y en otra que fue a revisar mi primera opción de universidad. Sí. De ahí creo que no llegué a ver ni una otra universidad porque en cuarto o tercero había estado en otra y en otra más. Y de ahí no más. O sea, si tuviera que decir 1, 2. A ver, 1, 2, 3. Solo he visitado 4 universidades nada más de momento. O sea, no como alumno ni... O sea, no necesariamente como alumno, sino solo visitar, como entrar y ya. Visitar universidades es interesante, sí, pues, porque conoces un poco cómo es el ambiente y todo. Though all bladesmiths trace their craft back to the same source, over time, each of us has arrived at a different blade-making philosophy, Ajá, como dice el viejo. spawning the development of different branches Aunque of the sean same para art. enseñar o tengan casi alguna que otra puntos en común, cada universidad tiene diferentes rúbricas o formas de enseñar que a lo largo de años han dado diferentes estilos. Pero pues de mí ya está fijo a cuál iré, así que ya no fui obvio. Ah, entonces está bien, que ya se pasa a cuál ir. De mi fuente hemos desarrollado técnicas de forja únicas a lo largo de los años que han dado lugar a diferentes escuelas. As an example, the Amenoma art strives to emulate the abiding patience and determination of water as it turns stone to sand. La técnica Amenoma intenta imitar el estoicismo y la determinación del agua al transformar la piedra en arena. Estoicismo y determinación del agua al transformar la piedra en arena. There is nothing mystical to our work. There is only practice, day in and day out, until both body and mind have memorized the craft, turning each motion of every technique into an intrinsic part of the bladesmith's life. Ajá. Ok, para bien o para mal, el mensaje borrado solo he podido leer porque no me di cuenta de lo que está ahí. Así que si lo has borrado ha sido por privacidad y como ha estado ahí, solo lo que está ahí recién debajo del PNG voy a actualizar para respetar la privacidad de la persona. En este caso tú. No hay ninguna magia en nuestro trabajo, únicamente requiere practicar día y noche hasta que el cuerpo y la mente memoricen la técnica y cada movimiento se vuelva parte de la vida del espadero. As for the art of the Kaedehara clan, I believe it's called the Ishin art. Sí, por alguna razón Ishi. That's right. Ishin art strives for complete harmony between blade and mind from the moment that forging begins.
armonía entre la espada y la mente desde el momento que comienza a jugar. For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings, and eventually become an extension of its wielder's will. Una espada forja de esa manera será capaz de capturar y transmitir los ideales y sentimientos de su creador, y podrá convertirse en una extensión de la voluntad de quien la empuñe. Indeed. Most samurai choose their blades, but an Ishin blade chooses its owner. Los samuráis escogen las espadas, pero las espadas Ishin son las que eligen a sus portadores. Es que dije que es algo como solo para leer y reírse. Ah, ok. You are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. It gladdens my heart to see that although the Kaedahara clan has fallen on hard times, its ideals and virtues are alive and well. Está bueno, Kazuha. You overestimate me. My actions are guided by my own personal sentiments, not by any noble aspirations on behalf of my clan. En los propios sentimientos de Kazuha, no en los sentimientos de la familia, ni otros. Está por moverse por uno mismo. No necesariamente estar restringido. Que si te preocupas por un miembro familiar, sí, pero es porque tú te has preocupado por él. No es que te obliguen. But let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your missing nephew. Ah, sí, el sobrino. We hope to assist with the investigation. It may turn out that this case is connected to another we are pursuing. Sí. Ah, yes. My nephew. I reported the case to the Tenryou Commission, but I haven't heard anything back so far. De momento nada. He didn't say a word before he left, which is very unlike him. I'm still completely at a loss on what to make of it. Se fue sin ni palabra, lo cual es inusual, no entiendo qué pasó. But I've done what I can so far. Worrying is futile. Aunque generación tras generación sigue la misma línea, no significa que todos irán hasta el final. Sep. Cada generación puede diferenciarse de otra. Pueden tener un algo, pero ese algo variará de persona en persona. We heard that there was a collector involved in the disappearance too. Know anything about that? Yes. On the morning that Yuya went missing, he gave me a very cryptic look and said that he was going to give me a great gift. La mañana en que Yuya desapareció tenía una expresión misteriosa y dijo que tenía un regalo para mí. I believe he went to collect the item from Mr. Nagato after that. The next thing I heard was that a fire had broken out at the warehouse, and neither of them came back. Después de eso, se fue a ver Nagato para vamos a decir que el almacén se había incendiado y luego se desapareció. Ay, no sé por qué pensé en antes Lillo era puro monte. Sí, antes esto era puro monte. Estaba bonito el meme. Lo cual tiene sentido porque uno, o sea, la generación de fuera, su abuelo dicen que, digamos, antes este centro comercial no era así, no había otra cosa, o antes este departamento con varios pisos, uno se acuerda que era una casa o un terreno. En mi caso, pensar que antes un terreno cerca donde vivo podría haber sido comprado y convertido en algo grande es como que una oportunidad que no pude aprovechar por no haber existido en esos tiempos y tampoco haber tenido el talento para hacerlo, pero bueno, ese es otro punto. Es como decir, te compras un terreno baldío, poco a poco construís una casa, la alquilas y tienes, ¿cómo era la palabra? No sé qué, pasivo era. Activo, pasivo, no, no sé. Forma de ganar dinero pasivamente, porque si ves. Antes todo eran puros terrenos, sí. Yes. Strange, isn't it? I wonder what could have caused it. No pruebas Unfortunately, there was very little nadie para evidence left esparcir nada. behind.
Do you have any thoughts on what Yuya may have wanted to give you? If I had to guess, it must have been some kind of rare weapon. Otherwise, there would have been no reason for him to get my hopes up. Un arma especial, sabía que siendo predilección por ese tipo de cosas. He's never been particularly interested in blade forging, but has always had a fondness for blade testing, and can sense even the most minute differences in blade quality. Mi sobrino nunca tuvo interés por la forja, pero siempre le ha gustado probar las espadas y es capaz de detectar cualquier diferencia en su calidad por más pequeña que sea. He is extraordinarily talented in martial arts, particularly when it comes to the art of the sword. Truth be told, we have some information that you may find to be objectionable. The person we are looking for, he attacked this friend of mine. Pero no se preocupe, es que como acabas de mencionar, la escuela Ichin, la espada elige la persona, así que básicamente la espada de la escuela Ichin poseyó a tu sobrino para que me atacara indirectamente, pero no te preocupes, todo es shield. Based on the evidence we have gathered so far, only Yuya seems to match the suspect's profile. What? No. Absolutely impossible. Yuya is not that kind of person. Ah, sí, tan solo. Y después de ese sin tan solo unos puntos ofensivos. He is humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. Practica artes marciales para mantener la mente en calma. Y luego pasamos a cinemática de él atacando al viajero. Buen resumen. Is that so? Yes. If there's one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. Todo lo que dice el anciano se puede malinterpretar con una sola cinemática. But, with that said, it's equally out of character for him to just disappear, with neither farewell nor fair warning. I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced, or otherwise compelled by circumstances unbeknownst to me. Ah, bueno, él sabe, tampoco puede ser seguro de lo que sería capaz de hacer bajo presión, o si alguna circunstancia que yo desconozca lo verá actuar así. Circunstancia desconocida, sí. Incluso él mismo sabe, wow. Está tan calmado que ataca gente de paz. Anyway, Sí. should you find him, please let me know as soon as possible. Don't worry, you have our word. From the sound of that, Paimon doesn't think Yuya was the one who attacked us as well. Entonces hablar con ese tal Nagato. Yes. It sounds as if something happened when the two men met each other. Sí. Let's pay a visit to the Nagato household. Nagato habrá tenido la espada en su almacén todo este tiempo. Pero en ese caso, ¿cómo es que cuando trasladaron la espada nadie terminó siendo poseído? Argumentos incongruencias en algunos aspectos, Genshin. Argumentos en algunos aspectos. Take it easy. Nagato Sachiko. Sachiko. Siento que hace referencia a algo, pero no. Yusu. O sea, At last, the Sakoku decree has been repealed. es gracioso porque por ejemplo, la casa del Hasein, que se vería como de ese tamaño, entras y es más grande. Y es como que si algún día te dejaran entrar las casas serían más grandes de cómo se ven. Como una tetera. I'm very sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now. Wow, no sabía que Kazuha había pagado mucho a mucha gente. My husband has gone missing, and I'm still trying to find him. ¿Qué? ¿El marido está desaparecido? No, you misunderstand us. We are here to help with the investigation. We'd like to ask you some questions about Mr. Nagato's disappearance, if we may. Ah, I see. I thought the debt collectors had come to visit again. Recaudadores. Sí, porque existe gente como esa, definitivamente sé que espero jamás tener que pedir dinero por préstamos.
o por vender futuro por dinero. Sacrificar mi futuro por vivir como en el... No, pero como decía. Sacrificar un posible presente para no arriesgar mi futuro, pero no. Bueno, el punto es que bajo ninguna normal circunstancia pediría prestado dinero. Y digo normal, tendría que ser algo realmente muy forzoso o de emergencia. Como la taberna cola de gato, sí, la I'm taberna cola sorry de you gato. have to see me in this dreadful state. Has some new information come out? Do you know where he's gone? No, lo siento, señora NPC, con un diseño muy familiar que está usado en otros NPCs, salvo el Yukata, que es diferente. I'm afraid we don't have any new information at the moment. We're still trying to find out as much as we can to inform our search. Sí, estoy con un tono calmado neutral, es porque mucho texto, pero aún así estoy tomando atención al texto. With this in mind, can we perhaps ask some questions about your family's current situation? La situación familiar. For example, Paimon's struggling to understand why a collector would be strapped for Mora. Porque su almacén explotó, Paimon. That's a long story. Ah, no. Ever since I've known him, he's been an avid collector of all sorts of things. Bueno, la gente suele tener sus razones, aunque algunas son cuestionables. Sí. Cada uno tiene circunstancias. Ah, clásico. Se endeuda por su colección de o puede ser colección de figuritas de anime. He'd always get so animated when he was showing them to me. Anime. I knew nothing about the items myself, but seeing how enthusiastic and excited they made him, I was happy to believe that they were just extremely important to Bueno, him. no explotó el almacén, solo dijeron que había un incendio, entonces pensé que había explotado. Exageradamente podría haber sido una expresión, pero en sí seguramente solo se habría quemado quizá algo. Pero bueno. O sea, es solo mi cerebro tratando de darle emoción a lo que había pasado en esa situación. ¿Tienes figuritas? Bueno, una vez por mi cumpleaños mi hermano me había regalado una... ¿Cómo decir? O sea, un tamaño así como que... para poner en estante de figura de anime de Naruto. Y por ejemplo, una vez fui a un evento de anime y me compré un dango. Dango de, por ejemplo, pones clana, dango, y ahí más o menos se ve cómo son. Que si no, como referencia, la forma del Rimuru en Slime, del anime del Slime. Y bueno, también de otro evento de Pokémon, una Pokébola, que en ese caso es una Ultra Ball. Y de ahí ninguna otra cosa así de colección. Más bonito el dango, sí. O sea, de ahí solo algunos mangas y juegos de Play 4 en una estantería, nada más. O sea, no estoy tan así como antes. Sí tenía un poco más, uno que otro, pero no soy de poner pósters. Everything was fine when we first got married, but as time went by, things changed for the worse. Todo iba bien cuando nos casamos, pero las cosas por donde pasaron y el cosa abajo. Uh-oh. He lost his sense of restraint. He started buying more and more things, and even resorted to borrowing money just so he could pay for them. Fue perdiendo control, comenzó a comprar más y más objetos de colección, empezó a endeudarse. Oh no, el gacha lo afectó. Quise. Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. It was awful. There were days when he'd spend hours down at the warehouse, admiring his weapons even as debt collectors were descending upon our house. Los vasos disparaban un cercino con espadas, fue terrible. En aquella época los trabajadores venían a cobrar las deudas cada día, pero él se quedaba en el almacén contemplando su colección. He wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like he was in a trance. No vendía nada y no dejaba que nadie se acercara. Simplemente se quedaba ahí sentado mirando. Ni vendía ni dejaban que lo vieran. I'm happy he has a hobby and I'm willing to support him. But making ends meet has to come first. I've tried talking to him about it so many times, but he never listens.
Sí, una de mis preocupaciones de por qué prefiero no decir alguna vez tengo pareja. Preocupar a la novia. On the last day that I saw him, I gave him an ultimatum. I said, if he refused to sell his collectibles and pay off his debts, I would divorce him and take the children with Oh me. no, tienen niños, peor. La última vez que lo vi, leí último, o vendes tu colección o te divorcias. Porque este caso suena a algo que leo en que leería en un manga o video de manga japonés, cómics japonés. Ser con eso al menos si será un tema complicado. And that led to an argument. Ajá. Actually, it didn't. Generally, he's a quiet man who likes to go with the flow. On most things, he leaves the decision-making to me. Entonces por eso es que han estado continuando en pareja. Callado y complaciente, la mayoría de veces deja que yo tome decisiones. You must understand, I never would have dreamed of threatening him with divorce if the debts hadn't pushed our family to the brink. Ok, pero ¿qué pasó? After I said those words, he froze and was silent for a long time. When he finally spoke, he awkwardly mumbled that he would pick out a few items to sell. Vendería unos objetos. His voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? Sí, es siempre poner límites. Es siempre bueno poner límites. ¿Sí? Si no, uno se aburre de jugar X horas un juego, uno pierde la mentalidad y pierde cosas. Si no hay límites, bueno, para bien o para mal, a veces es como que las reglas están hechas para ser rotas, y en otros casos las reglas están hechas porque un tipo intentó, hubo caos. Vamos a ver cómo decir, por ejemplo, una regla simple: no toque mis cosas. Es porque alguien tocó sus cosas y las rompió, entonces la persona no tiene preocupación de que la rompa. Y luego llegan las cláusulas: no puedes tocar mis cosas a menos de que te haya conocido por X cantidad de tiempo, te conozca y seas alguien de confianza, en cuyo caso sé que no romperás mis cosas o algo así. Y se hace más burocrático. Poniendo un ejemplo simple, no sé. En resumen, todo es complicado. Had I not indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in such a Se predicament. pierde noción de tiempo y comienza el desequilibrio, sí. Si no lo hubiera consentido tanto, no nos veríamos en las que estamos. And I also don't know if he had actually come to his senses, or if he was simply angry with me. Enfadado. The next thing I heard was that our warehouse had caught fire, and both he and the buyer had gone missing. Incendio en el almacén y el comprador desapareció. I see. Amin Omiyuya came to purchase a weapon from Mr. Nagato. During the sale, a fire broke out at the warehouse, and both men disappeared. Al final firman un contrato ship. El almacén se incendió, o sea, sí es cierto, no se explotó, pero solo se incendió. ¿Qué tanto se ha incendiado? Quién sabe. Tipo que sale mucho humo o solo un poquito de humo, no se sabe. At first, I assumed they must have gotten into an argument over the price. But my husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him getting into a fierce argument. Siempre ha sido callado, ni siquiera regatea el precio al ir de comprar. No tenía una discusión colorada. Maybe he was feeling the pressure from the debts? I don't know. He just disappeared after the warehouse burned down. Perhaps he's too afraid to come home now that all his collectibles have been lost in the fire, and he's got no way to pay off our debts. Pero pobre Nagato ese chico. Even though I'm still a little mad at him, we're a family, and I want us to face our family's crisis together. Se encendió cuando lo tocó, quizás como se les perdió un hombre adulto con una espada. Bueno, solo puedo imaginar una cosa, pero no tendría sentido que no haya pasado antes. El tipo tocó la espada, fue poseído por la espada, retó al otro tipo, se fueron a un lugar
y como el sobrino del herrero ganó, él tomó la espada, terminó siendo poseído y el coleccionista terminó en un lado tirado. Podría ser eso o podría ser otra cosa, pero lo que no me explicaría es por qué anteriormente, o cómo es que anteriormente no hubo nadie siendo poseído por esa espada. Eso es lo que no tendría sentido si esa fuera la situación. As long as he's willing to turn over a new leaf, I know we can work things out. Pero espero que esté bien, porque si no, por las puras mencionan en esta situación. Please don't get upset. There could be more to this situation than meets the eye. Sí. If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole life, it is quite unusual for this habit to change so drastically over a short period. Sería drásticamente al mismo tiempo. But the information we gathered from the other side suggests Ame no Mayuya is also a mild-mannered man who would not be likely to start an argument. Ajá. This situation is getting a little confusing. Sí, exactamente cómo es que la espada no poseyó a nadie antes. Estuvo en el almacén durante quién sabe cuánto. A little confusing. More like completely mystifying. Espero que lo especifiquen, si no es como que Let's por try las a puras change of hemos hablado con scenery esos dos and see if NPCs. we can piece together what we've learned. Rest assured, we'll notify you if we find anything. Thank you so much. Lo que sé es que I just want him to come ya casi home. va 1 hora y media y dentro de media hora o más tengo que terminar. Based on the information we've gathered so far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst Bueno, for si their la espada posee disappearance. gente, tiene que tener algún tipo de conciencia. Tuvo que esperar mucho hasta que la usen de nuevo. Tal vez antes era fácil de minar, quién sabe. The fire at the warehouse likely played a part in how the situation unfolded, though its exact role is a mystery. Ajá, ¿el incendio fue la causa o fue la consecuencia? Do you have any thoughts? Es hora de que se aplique el sistema de pensamiento que se introdujo en Sumeru, que no existe ahorita en ese momento que se hizo la legendaria de Kazuha, ya veo. Puff. Ah, bueno, no hay puff. Nope, never mind. Paimon's brain needs to rest for a while. Over to you. No tenemos información útil. Y si provocaron el incendio para ocultar la verdad, es una discusión durante la transacción. An interesting explanation. I was also considering this possibility. Ame no Mayuya is an expert on swords. He could have noticed some problematic details about Mr. Nagato's collectibles. Seguramente vio algo en la espada de Nagato. Maybe he recognized a blade as a fake, or a well-known stolen item. Una robada, una falsificación. Either way, after arguing about it, the two men agreed to hide the truth of this matter. They thought a fire would destroy everything. But then the Tenryou Commission began investigating and uncovered some incriminating details, so they fled to protect their secrets. But it's a far-fetched theory. I can't imagine how they would have been able to reach an agreement. Sí, como dos personas llegarían a hacer un acuerdo así. One fact that I keep coming back to is that Ame no Mayuya is polite and well-mannered, Modesto while y Mr. educado. Nagato is introverted and passive. Introvertido y pasivo. Neither seems like the type of person who is inclined towards initiating conflict. Ajá. Respeto a mi personalidad. No sé si soy introvertido, pero sé que en parte soy pasivo, no reactivo, no activo, no proactivo. O sea, yo no empezaría una quest, sino la quest. O sea, yo no empezaría activamente una quest, sino que sería la sensación. Por ejemplo, en ese caso es la sensación de querer hacer algo. O sea, llenar un vaso, o sea, es hacer directo de algo. En ese caso, que directo, considerando que venía Fontaine, Scara, para terminar la misión de Arconte. Pero como todavía no se tenía que hacer la dejada primero Kazuha, por eso se dice una Kazuha. Lo cual sería muy raro de mí empezar una misión entre la... O sea, después de que ha salido... O sea, el siguiente parche de que ha salido. O bien unas antes como ahora, pero ahora es porque
Una falta de tiempo. Mr. Nagato, being heavily in debt, is also the only one of them with the potential motive to disappear after the fire. O sea, han tratado de explicarme en retrospectiva por qué he hecho esto, pero sí, no he sabido explicarlo bien. Nagato es el único con buen motivo para desaparecer después del The incendio. more I ponder it, the more puzzling it becomes. Just what could have happened there? ¿Qué habría pasado? Tampoco parece estar conectado con el atacante. Right. Although the time frame seems to broadly match, no other details that we've learned seem to link the two events together. Ajá. Aunque sé vagamente de qué va la historia, porque no las en detalle, este punto del comienzo no tiene sentido. Amenoma Yuya lacks a key distinguishing feature of the attacker, namely that he is principally a practitioner of the blade testing techniques of Amenoma art, not those of the combat-oriented Ishin art. El señor Yuya carecía de las características distintivas del atacante. Es un practicante de las técnicas de Amenoma de prueba de espadas, pero no de las técnicas de combate de Ishin. Técnicas de Amenoma de prueba de espadas. No, bueno, la espada es la que sabe de técnicas de combate de Ishin. Darn! We thought we could get two birds with one stone here, but at this rate, it's starting to look like a wild goose chase. No, espera, no sé cómo Kazuha introdujo eso último, pero esa es la clave. Pero no entiendo el sentido de por qué quemarían el incendio. Acá hay algo que no tiene sentido. Y no sé si en la misma historia lo expliquen bien. Y si lo explican, lo explicarán algo muy sin sentido. Let's keep going, since we've come this far. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and Mrs. Nagato will be able to get some closure. Okay, but where should we go now? Ah, sí, ahora como rayos ellos saben dónde van. Let's head out of the city and check out the warehouse. There's still a chance we may be able to find some shreds of evidence. Ah, el almacén estaba afuera. Yo pensaba que él estaba en la misma casa. Una revelación entre el caos. Acá dejar a Kazuha y todo sin investigar con la identidad del atacante para evitar que use problemas. Sin embargo, no tienen ningún cabo que tirar, así que deciden comenzar por el caso de desaparición que mencionó Roger. Bueno, supongo que aquí nos encontraremos con el amenoma tal. Porque si no, no tendría sitio cómo avanzar. Ah, ahí está, esto. La trama nos sigue. I hear something ominous in the wind. Peligro de mí. Oh! This must be another one of those sounds that only you can hear. As sketchy as that whole thing seems, you did put it to good use when we were chasing down that vision thief at Beto's tournament, so... Ya listo, este juego se te va más con la sensación. O sea que la misión es modo detective. La primera mitad, la segunda es un poco de acción, pero bueno. No es tanta. Now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. No un sonido, sino Right una around aura. here somewhere. No un solo sonido, pero una aura. Ah, por ahí nada. But there's nothing here. La It's playita. gone now, but I can still sense the direction it left in. It felt very much like that ancient presence in Inazuma. The remnants of the Tatarigami. Oh, entonces por fin menciona algo con Scara, Tatarigami. Aquella antigua presencia en Inazuma, como los restos de Tatarigami. Indeed. But this unexpected spring of inauspicious energy may prove to be of benefit to our investigation. Por fin nos presentan el enlace entre la misión de Kazuha y la de Scara. We should remain vigilant and approach slowly. Y luego ya perdemos ese lazo porque seguimos con la misión de Kazuha. Ah, So it's an underground warehouse. The force is definitely coming from down below. The source of the Tatarigami energy has long since left this place, but the residue it left behind still hasn't dissipated completely. la fuente de poder desapareció a tiempo, pero el aura no se disipó. Judging from the concentration, I would have to conclude that the Tatarigami source resided here for a very long time. Mrs. Nagato said her husband used to hang around the warehouse by himself a lot. It could well be that he was already under the influence of Tatarigami energy at that time. ¿Y cómo es que nadie nota esa cosa? From what I've been told,
Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent monsters. No todos los dragones convierten a sus presas en monstruos violentos. But most will develop a stubborn streak upon being exposed to the Tatarigami's unfulfilled will. Obsesiones inconclusas. Their interests become fanatical obsessions. Bueno, obsesiones. Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. The influence of Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder, amassing more and more possessions, even as he put himself in grave debt. O sea, la espada por sí sola no ha hecho que sea acumulador, pero el ambiente rodeado de la espada hizo que fuera acumulador. Ok, eso es un misterio, pero ahorita no se explica el incendio. So what should we do now? Go down and take a look? El festival Irodori fue en la 2.6, si mal no recuerdo. Porque 2.8 fue evento. O 2. O sea, el Irodori fue con el rerun de Ayaka. El rerun que ponía 240 días. Pero ese 240 días fue, creo que. A ver. 2.4 Liyue. 2.5. Rayos, a ver, espera, tengo que. A ver. Las versiones 2. El primer acto 1 y acto 2 de Inazuma, 2.1 el acto 3, 2.2 el evento de Tartaglia, 2.3 el evento del Susbedo, 2.4 el rito de linternas Lille, 2.5 sí, 2.5 fue Economía 2.0, 2.6 fue en 2.6, sí, que fue el Festival Irodoi, 2.7 el evento de la cima y 2.8 el evento del archipiélago Manzana Dorada. Que en ese evento fue el rerun de Kazuha con su misión legendaria. En la 2.8. Sí, 2.8. Wow. Ya hace 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3. Y hace 8 versiones atrás. Sí, más de un año. Step back. I'll open the door and take a look inside. Con cuidado, Kazuha. If we don't open this door, we can move no closer to the truth. You needn't worry. Both of us have faced far greater dangers than this. Relatively speaking, the risk here is trivial. Ajá, esto es trivial. Pero bueno. ¿Será un dominio o no será un dominio? ¿Qué pasa? Everything's buried in debris. I can't see anything. Escombros. It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. Entonces el fuego hizo que la mesa se derrumbara y se refugiara con escombros. No sé si es bueno o malo. That was too scary. Paimon was so sure that the warehouse boogeyman was about to jump out at us. Descuida Paimon. Genshin Impact no sabe hacer, bueno, más o menos el evento de terror Halloween, pero más o menos. All we can do now is keep searching in the direction that the Tatarigami energy source left this place. Pero... Two ordinary humans, entangled with the Tatarigami. I fear much misfortune has already befallen them. Hay que seguir con la yes, trama. Let's go. If nothing else, it's vital that we find out where this Tatarigami Es hora de energy ver is la coming espada. from. Quiet your mind and focus on what you sense around you. Perhaps you too will perceive its ominous presence in the wind. Lo que sí no entiendo es por qué la espada estaría cerca del almacén. Si le pasó a Cristina. Pero bueno. Misión elemental. Esto parece como lo de Shao. Cuando hace su ulti. Y salta. Se rodea una arma así. Y ahora.
Ah, por acá. Dice, una aura maligna y acá hay un NPC. Ahora así maligna, oscura y hay un civil sin nadie que preocuparse. ¿Esa chica estará poseída? No. Solo eso, Torre. Así que has vuelto a casa, la tipa que estaba en el puerto de Libia. Bueno. Ok, listo. No, nada importante, pero lo que sí es como que ponen un aura maligna que cambia a las personas, tal, y hay dos NPCs relativamente cerca. From this point, the trail appears to split into two. En dos. The main source of the Tatarigami energy continued on into the distance, but a small portion remained here and seems to be dissipating slowly. Nagato de Menoma Yuya. Quite possibly. El Let's search NPC the recasual modo no me movió Joyoverso, no me moverá en una onda maligna, sí. Si no me mueven los alrededores, no importa que pongan al lado, no me afecta. Look at all those fairy churls. They're acting really strangely. Something seems to be drawing their attention. Let's take a closer look. Lástima que no sea un almacén o un tesoro escondido. Nada. Gotcha. Ah, Think you can get away? o sea, pondría Kazuha, pero no sé si esta misión me va a poner a Kazuha y quiero comparar su Kazuha con el mío. It's Ugh. Look at this red stuff. Color rojo. What is it? Me sorprende que el viento de hace unos segundos no lo haya roto. by the looks of it, a letter written on a piece of torn clothing. Una The carta escrita ink en is tela. bone dry. It must have been written quite some time ago. Well, let's take a look. Tela teñida de rojo. Me llamo Nagato. Fui herido por Amenoma Yuya. Él me robó mi más preciada espada, así que lo perseguí. Fui herido por Amenoma Yuya. Él me robó mi espada, así que lo perseguí, pero no fui capaz de alcanzarle. Estoy tan cansado que no tengo más remedio que descansar aquí. La herida de mi vientre no deja de sangrar. No creo que me quede mucho más tiempo, aunque siento como si alguna extraña fuerza estuviera haciendo que resista. ¿Por qué me robé la espada? Ya habíamos acordado que se la vendería. Incluso ha quemado mi almacén. Ok, él lo ha quemado, pero ¿por qué lo ha quemado? Por venganza. Y si ha quemado su almacén, ¿por qué rayos no puso a las autoridades? Como que incongruencias. Me duele tanto, pero por algún motivo no termino de perder la conciencia. Lo único que puedo hacer para no pensar en el dolor es escribir. ¿Qué será de Sachiko y sus hijos, Yuichi y Yuji? Nagato, y que sus hijos se llamen Yuichi y Yuji, siendo el atacante Yuya. No, me gustaría decirles que lo siento, estaba demasiado obcecado y me dejé llevar por mi obsesión. Debo de haber sido presa de alguna maldición. Todo este tiempo coleccionando estos objetos extraños, pero no me han traído ni la felicidad ni el cariño que tanto anhelo. Todos juntos no valen tanto como una mera palabra suya. Gracias, chico. Lamento haberte defraudado. Aquí sería un momento de flashback, decir que Kazuha sentiría triste que alguien hubiera muerto por su culpa. Y end of flashback. According to this letter, a conflict arose because Amenoma Yuya wanted to seize a blade belonging to Mr. Nagato. F, sí. Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Mr. Nagato in the fight. Mr. Nagato kept chase as long as he could, eventually stopping here to write this letter when his strength gave out. Durante la pelea, Yuya prendió el fuego al almacén y hirió a Nagato. Nagato lo persiguió tan lejos como pudo y cuando sus fuerzas se agotaron se detuvo aquí y escribió la carta. Y entonces, ¿dónde está el cuerpo de Nagato? So, where is he? Ajá, sí pues. ¿Quién está picándose más?
¿Dónde estará Nagato? He was not only mortally wounded, but also under the heavy influence of Tatarigami. Add to that the fact that its aura seems to have attracted a horde of monsters, and I'm afraid he may no longer be with us. Le habían herido de gravedad y estaba bajo la influencia de los Tatarigami. Además, el aura parece que atrajo una horda de monstruos. No creo que subiera algo así. Ah, entonces... Ouch. Podría decir tipo Paimon de que... No, ya que dejo que Paimon. Whatever traces there may have been of his fate beyond after this point, they've since been disturbed by the hilly churls. Cualquier There's rastro nothing more for us to find here. que haya dejado de lo que ocurrió después ha sido destruido por los Hilichurls. Aquí no hay nada que investigar. Veremos en la comisión de error que haga una búsqueda exhaustiva. Yes. Right now, we need to uncover some more important truths. Ah, me sorprende que Paimon no haya dicho cualquier cosa obvia, pero bueno. If Ame no Mayuya is attacking other people indiscriminately, Avanzar. then the longer we take to find him, the more people risk meeting the same tragic end. Right, so let's get moving. ¿Cómo llegamos a esto? Es cierto. ¿Por qué la espadita quería quemar el almacén donde estuvo encerrada durante tanto tiempo? ¿Por qué la espada estaría tan enojada con Nagato? Que lo estuvo mirando obsesionadamente sin usarlo durante mucho tiempo. ¿Por qué I espadita? wouldn't be surprised if he too fell prey to the influence of the Tatarigami. For a practitioner of the martial arts, the easiest desire to inflame would be their pursuit of further power and skill. Aún es más fácil explotar el deseo de ser más poderoso en alguien que practica las artes marciales. All the clues that at first seemed disparate and disconnected, it seems that now we know the thread that runs between them. Lo que sí no entiendo es por qué Nagato no avisó de antemano. Este tipo ha quemado mi almacén. Si hemos visto que habían NPCs en el camino. I have a hypothesis that, if it's correct, O ir al hospital. not only explains the series of events leading to the two men's disappearance, Ah, claro, porque la cosa del but aura also lo estaba... zeroes in on the attacker's Ah, identity. claro. Porque es como que esta cosa aura negra que hace que estuviera obsesionado con la espada hizo que se obsesionara en recuperar la espada sin importar que estuviera herido, que le hayan quemado el almacén. Wow. Lo percibió directamente, sí. O sea, ¿por qué no pediste ayuda? Porque estaba obsesionado en recuperar su espada. ¿Por qué no fuiste al hospital? Porque estaba obsesionado en recuperar su espada. Porque estaba obsesionado en recuperar su espada. Porque estaba con esta tarea mismo. Bueno, tiene sentido. No sé si sea el mejor o la peor manera de explicar, pero tiene sentido un poco. Wait, you figured it out? So these two cases are connected after all? Sí, I believe so. But it's something of an outlandish idea. I will only be able to confirm my suspicions once we've met him in ajá, person. eso era de preguntar a la espada por qué rayos quiso quemar el almacén. On with the search. We must stay vigilant. Y algo también At any importante, point now, we que may tiene que find ver la ourselves in legendaria de danger. Kazuha con la misión de Scara, que es de Arconte. Que tienen que ver estas dos misiones. Eso todavía no se respondió. Es como también el... ¿Por qué rayos para hacer la legendaria de Yelan tengo que hacer la legendaria de Gaño? Foto. Una foto a todo el humo. ¿Cómo hago? La misión de Kazuha menciona varios aspectos del pasado, sí. Pero no es tan profunda, a menos que te digan, yo que sé, Scara hizo no sé qué, que la espadita existiera. Pero
He seems to have stayed here for a long time. Eso no va a concordar con el final de la del señor sombrero. Sí, pues lo que sea que pasa aquí con DonSombrero. Why here? Is there anything special about this place? I'm not sure. But on closer examination, I sense that the aura may have lingered here at several different points in time. Se acerca. Show yourself! It's no use hiding anymore. Ok, me voy a mutear porque... Kaedehara Kazuha. It's you, at last. Aha! So it is the same guy from before. What's your problem, huh? What could you possibly have against Kazuha? porque quería ver Indeed, a Kazuha. there should be no enmity between us. If it is Amenome Yuya that stands before us. Si la persona que ven fuera menor a Yuya, no tendría ningún problema conmigo. Exacto, si fuera menor a Yuya. But what if instead of facing Amenome Yuya, we are in fact facing the blade in his hand? Sí, con esos ojos estaba cool. Matiz y un aura. Imagina que las armas tuvieran así, bueno, sí tienen algunas un poco de color, pero así ya tan llamativas auras. Estaría genial. Now that you mention it, it is giving off a strange light. Como un tornado. Whoa, whoa! Surely you don't mean... Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect any living organisms in its vicinity. La fuerza de los Tatarigami a menudo reside en objetos. A menudo reside en objetos y va afectando lentamente a los seres vivos que los rodean. Si la obra se relaciona con manejes sería épico, si reside en objetos. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, affecting his state of mind, and more recently using the sale as a means to affect... La espada permaneció tanto tiempo en el almacén que afectó a Nagato y también aprovechó la transacción para afectar a... or rather, as a means to occupy Amenome Yuya's body. Usar al cuerpo de Amenome Yuya. Lo que no sé es por qué no hizo eso antes. You're sharper than I thought. You've already deduced the truth of the matter. ¿Por qué si estar en el almacén durante X tiempo? Many, many years ago, I was forged by a famed bladesmith of the Ishin tradition. I was his pride and joy. In me, he placed all his hopes and dreams. Hace muchos años un famoso herrero se sirvió de la técnica Genshin para forjarme, su orgullo, con sus esperanzas y sueños. As a descendant of the Kaedehara clan, you should be able to guess our greatest regret. Scara. I presume it has something to do with the Raiden Gokaden. Las 5 escuelas de Raiden. Tal vez con una constelación tirarían por ella más seguido, si que incluyera un aura. Wow. Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end, all he could do was to flee the nation by sea on a ship bound for Snezhnaya. No pudimos estar a la altura de las expectativas del Shogun Raiden. No tuvimos la opción que poner rumbo a Snezhnaya. He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. All he needed was more time and a little faith. Tiempo y fe. And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, his wisdom, his skill, it culminated in his creation of me. Tal vez con un... no sé. He not only bestowed upon me the greatest of strength, but also endowed me with a consciousness of my own. No solo me otorgó una fuerza, sino que también una conciencia propia. In her conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade in the entire world, but also an irreplaceable achievement in the art of blade forging. La espada, y sino también un logro irreemplazable en el arte de la forja. So... swords can become The Sí, no people podemos of the ya. time in which I was born never believed I had that kind of power. They saw me as a mere blade,
a sharp and well-crafted one, but in all other respects an ordinary weapon. But that gave me the opportunity to take action. En aquella época la gente no confía en mis capacidades, solo me consideran como una hoja afilada y bien forjada, pero pudo aprovecharlo como... After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma. Moving from one person to the next, I controlled the minds of countless hosts along the way, each bringing me one step closer to my ancestral home. Al fallecer mi creador, me apoderé de la mente de encontrarles portadores para abandonar Shinai y emprender camino a volver. A la cuánta gente tuvo que haber apoderado para llegar a Inazuma. I seek but one thing. To face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power. The might of Ishin art. Wow, se está recargando para preparar un ataque. Ah, claro, demostrar que puede enfrentar a Shogun. ¿Y entonces por qué Chucha va por Kazuha? Ok, seguimos. Sorry. Estaba hablando con madre. Ah, so Amenoma Yuya was not your first victim. No. Pero eso no explica por qué rayos se quedó un X tiempo en el almacén. Y bueno, lo de que destruye el almacén quizá, pero que se haya quedado en el almacén no. Tell me, what happens to those you've possessed when you've finished using them? ¿Qué ocurre con las cosas que poseen cuando las terminas de usar? My hosts? Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. When they got tired, or injured, or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me back to Inazuma. Cuando se cansaban, se lastimaban, o dejaban de servirme, pasaba al siguiente. Ah, entonces digamos, alguien se fueron caminando. You're awful. Ah, la habría sido ver como... Ah, rayos. After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse until Amenoma Yuya handed himself over to me on a silver platter. Ah, tras regresar a Inazuma, esperé en el almacén de Nagato. Decidió esperar. ¿Pero por qué? Hasta que Amenoma Yuya vino a entregarse en bandeja de plata. At long last, I'm approaching my journey's destination. By Amenoma Yuya's body, I have found you. And by your hand, I shall defeat the Raiden Shogun. No, al fin eso en base a mi objetivo final. No fue decir que se quedó esperando a que hubiera un recipiente adecuado, que fue Yuya, y al enterarse que Kazuha pudo enfrentarse al Shogun, piensa que con Kazuha. Ok, tiene sentido la de por qué se quedó esperando al almacén ahora. En paso, no fue, pero no entiendo por qué decidió quemarlo, eso sí no lo entiendo. No fue decir una vez que tomé el control ahora de hacer tu cuerpo para derrotar a Shogun Raiden. Kaedehara Kazuha, you stood against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. There can be no other to serve as my host for what is to come. Now, give your body over to me! Oh, ¿se viene el enfrentamiento? Ah, ya. A ver, Kazuha de prueba. Comparemos. Oh, mira, aquí está Kazuha y Kazuha. Nivel 90. Defensa 95, 80. Tiene más ataque, ok. Tiene poquísima maestría elemental, lo cual me parece raro. Arma. Hoja de filetear. 3 estrellas. Arropear enemigo con un ataque de 50% de infligir 250 de daño a un solo enemigo. Este efecto puede ocurrir una vez cada 15.
Kazuha, Kazuha. Kazuha con arma de 3 estrellas. ¿Por qué, joyo verso? Nobleza. Bueno. Ahí, ok. Un punto a su favor, Yo lo tengo a C1, él lo tiene a C3. Mientras dure el área de maestría de Kazuha aumenta en 200, la maestría mental de los personajes dentro del área de daño aumenta en 200. Oh shit. Ok, ya sé qué voy a hacer, uso la ulti de Kazuha. Uso la ulti de Kazuha. Aumenta la maestría de energía. Luego... ¿Cómo está? Se aumenta la maestría elemental de todos en un 50%. Entonces, por lo tanto, Kazuha tendría 450 de maestría durante unos segundos. No podían ponerle la de una estrella, que es el viajero, se ve mucho más difícil. Pero bueno, al menos tiene un manejo de 1 o 2 aprox. Mejor que el mío, al menos en relación de proporción. Pero recarga de energía yo tengo más. Porque llevo Favonius. Bueno, es hora. Here we go. No. Quietly now. First voice shall rewrite sí, claro. history. Join me and sever that rayos, divine primero. light. Wind Strider. Time to go. Rewrite history. A ver. La ulti. Hacer la ulti va a demorar un tiempo. Listo, es hora. Ulti de Kazuha. Todos tienen 200. Ulti de energía. Todos tienen 250. Luego Kazuha. 710 de maestría. Míralo, ahora sí está mejor. Un ataque alto. 710 de maestría. Un balance ahí medio me. 135. La C2 de Kazuha. No sé, es como 250 más 200, 450 lo que tenía inicialmente. 710 de maestría elemental. Rayos, ir por sus C2 estaría bonito, ¿no? Aunque también es cierto que... no sé, o sea, por un lado ver ese número alto, por otro lado, ¿para qué me sirve ese número alto? Things are about to get dicey. La Energía ahorita tiene 1011. De 200, o sea, 741 a 260. Espera, 707. Aumentó de tope 450 de maestría. Ah, 260. 510. Bueno, ya terminó la última energía. Wind Strider. Time for takeoff. Gotcha. Bueno, y ya fue. De 200 a 700. Sí, pues, la C2 de Kazuha con la habilidad pasiva de energía es como... ¡Ah, la madre! Con cuánta maestría. Todos los personajes aumentarían como que 450 de maestría en unos segundos. Por unos segundos subieron tanta maestría. C2 de Kazuha. Fonte. Ok. Aunque me duela, sí, tengo que aguantarme y pasar de momento por Kazuha para
tenerme para Fontaine, porque quién sabe que venga Fontaine, así que... Espada egregía de Ishin. Your bluff's fooling no one. You've lost. Sí, en técnica estás pocho. Lost. I can never lose. It is this body that has reached its limit, nothing more. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this man. La que perdedor. Bueno, en el sentido de solo ser de... No, si me derrotas solo has acabado con una persona, no conmigo. He is but a puppet that can be replaced. I can take a new vessel at will. Toma una mujer en el PC, ahí estará más OP, según las reglas del anime. Entonces tenemos que hacerte pedazos. The end result is the same. I will end this wretch's life before you can lift a finger. Ajá. And even if I were to lose my physical form, it is but a small setback. My consciousness shall endure. Mi conciencia permanecerá. Nah. By any means necessary and any medium available, I shall return and fulfill my destiny! Ok, ya volví. Ok. ¿Qué contramedida usará Kazuha? Diplomacia, argumentos. Your fighting style. It is indeed the forms of Ishin art. La verdadera técnica de Ishin. But from your movements, I sense only hatred and arrogance, as well as a thinly veiled mania and despair. No puedes disimular tu ira y desesperación. Really? You can tell all that just from his moves? As I've mentioned before, the forms of Ishin art convey the user's thoughts and feelings. Los movimientos de técnica de Ishin transmiten los pensamientos y emociones portador. Since the blade is currently possessing Aminome Yuya's body, its movements express the innermost thoughts of the blade. Como ahora posee el cuerpo de Yuya, la técnica de Ishin revela los pensamientos más íntimos de la espada. If you ask me, the mania is probably due to your desperate, single-minded ambition. You believe I am your only hope. Are you trying to claim that I am helpless without you? Sí. On his deathbed, he passed to me all of Ishin art's secrets. The little that you know barely scratches the surface. In that regard, why would I ever need your help? Because all of that is in the past. Oh, te estás haciendo viejo. I've been wondering why you've not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma. If you are indeed a cursed blade that can possess its owner. Bueno, sí. Si realmente eres una espada maldita capaz de manipular a tu porador, ¿por qué no provocaste ningún disturbio todos esos años para llegar a Inazuma? Exacto. Porque estuvo todo el rato en el almacén, eso no tiene sentido. ¿Por qué se dejó poner en el almacén? Todo para testear, ¿no? Now that I've seen inside your mind, everything finally makes sense. You weren't biding your time. You were trapped. No estabas dejando que pasara el tiempo, sino estaba atrapado. After all the time that's passed, you have grown weak. To the point that you are now unable to acquire a new host without making physical contact. Te has debilitado hasta el punto de no poder poseer un nuevo huésped sin ningún... O sea que antes podía poseer sin tocarlos. ¡Wala! Oh, that's right. Paimon remembers now. Mr. Nagato had a habit of never touching his collectibles. Ya, pero eso no explica cómo es que terminó en el almacén
Only when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out to Aminome Yuya and make your escape. Dolor y indignación de su esposa. Fue así como dice que entrar en contacto con Aminome Yuya y escapar. Well, that brings me to my second point. There's a despair in you that is so strong it threatens to overwhelm you. Tal desesperación te sobrepasará. You were determined to fulfill your maker's ambition, whatever the cost. But this ambition is too grand and too heavy for you to bear. Each step you have taken has come at a great cost. Estás determinada a cumplir el deseo del creador, pero tu ambición es demasiado grande que has sacrificado para ella seguir. O sea, I think you realized your limitations long ago. The more you clenched your teeth and pressed forward, the greater your fear of losing everything you had achieved grew, and the more you wished to run from the truth. mientras más intentas avanzar, mayor es el miedo de perder todo lo que has logrado y tenías hasta la verdad. Bueno, esto podría parafrasearse como que mientras más intentas avanzar, mayor es el riesgo que tienes de perder todo con un nuevo movimiento que puede hacerte costar todo lo que tienes ahora. Sí. But the way I see it, what began as an ambition has long since become a delusional fantasy. Una fantasía delirante. What would you know about any of this? I'm just one step away from achieving my goal. ¿Y por qué nunca hemos visto la Shuna en este evento, en esta misión? You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art. But to make this arduous journey, you committed countless atrocities and showed a blatant disregard for human life. Hoy se nos vamos para sumar la superioridad técnica de Ishin, pero en ese instante viajar contigo atrocidades inimposibles, mi hermano. Even if you were to sever that divine light, is this truly the outcome that your maker would have desired? Ala, ¿cómo hubiera sido? Cortar la ulti y la show. You... Sure, you inherited the secrets of Ishin art. But even as you made your journey to honor this legacy, you treated the ones who wielded you as mere tools to do your bidding. How could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you act in perfect discordance with the principle of harmony between a blade and its bearer? Cuando has actuado contra el principio de la misma técnica de Ishin. Wow. Silence, you blabbering fool! I must achieve my goal. This was his life's dream, and the very purpose for which I was brought into being! I will concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. But you also underestimate my resolve. Ok, la espada quiere pelear, a ver qué más. And you should face reality. Ouch. Las palabras más duras que le pueden decir a la persona. Afronta la realidad. Easy for you to say. Facing reality offers me nothing. I have no need of anything that would stand in my way. Not hesitation, not self-reflection, and certainly not your so-called reality. It is pointless to argue further, descendant of the Kaedahara clan. If you wish to save this man, then offer me your body in exchange. Para que luego se muera ante la show. How stubbornly you stick to your wayward path. I do not believe for a second that you can challenge the almighty Shogun in your current state. So let us make a bet, and I will put your strength to the test. No creo que puedas desafiar a toda prueba de show en tu condición actual. Pondré tu fuerza a prueba. What? Surely you're not planning to agree to his demands. Ah, bueno, es que nunca apareció la show, entonces ella está ocupada haciendo quién sabe. Very well. Then find yourself some enemies with whom you wish to cross blades. A taste of my power will more than convince you. Once we have dealt with them, we shall proceed to Tenshukaku. And as for your end of the bargain, if you lose,
You must release Amenoma Yuya from... I accept. Don't do this, Kazuha! Estás lidiando con una espada que puede poseer personas. Poseer personas, Kazuha. Poseer. This is the only way to save Amenoma Yuya. If we don't do this, he'll forever be the Blade's puppet. The Cursed Blade's strength is currently very weak, and I sense he's hesitating. This suggests his heart is still not completely devoid of honor. El poder de la espada maldita es débil, y presiento que está dudando. Eso muestra que hay una pizca de honor en su alma. The power of the Tatarigami lies in intensifying existing obsessions. This is the reason Mr. Nagato and Amenoma Yuya fell prey to it. Since I don't have any similar kinds of obsessions, I should be able to put up some resistance for a while. El poder de su Tatarigami intensifica las convulsiones. Es razón por la que Nagato y Amenoma Yuya cayeron presas espadas, pero como Kazuha es Shield, no tendría que ponerse a la influencia de la espada. Even if things take a turn for the worse, I still have you both here with me. We have a chance here to save an innocent victim. I am willing to accept the risks entailed. Ok, Kazuha. Pero hubiera preferido que... Y eso, pero bueno. Your disdain for me betrays your woeful ignorance. I agreed to this bet because there are things I wish to learn too. Acepté esta apuesta porque hay cosas que quieres saber. Now, take me in your hand. Ok, entonces ¿contra quién se enfrentará Kazuha? Oh, la espada. Oh. Shit, Kazuha con la espada. Kazuha? Ah. ¿Ya te poseyó la espada o eres tú? I'm okay. I felt a little dizzy at first, but only for a moment. It's all right. So far, this was as I expected. Avísanos de nuevo cuando te despose la espada. Y ese tipo está quedando así, mira, como que... ¿Está vivo o cómo? I will. Thank you. What should we do next? Have you got a plan, Kazuha? Ajá, ¿contra quién te enfrentas? We find some enemies. Although this blade has endured much turmoil, it probably hasn't experienced many real fights. Esta espada pasó por mucho, pero no creo que haya hecho frente a un real, un jefe. If a blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony between blade and bearer, it cannot unleash its true power. Si no se logra llegar al estado de la armonía entre espada y portador, la técnica chino libera su lado. If he wants to avoid reality, then we need to fight until he has no choice but to face it. Kazuha puede, él puede, sí. He shouldn't last long in an intense combat situation. Hasta que no tenga más remedio que enfrentarse a la misma realidad. No aguantará mucho cuando emprenda. Wait a minute! Paimon remembers hearing about something from the... Since the Takatsukasa clan abandoned that secret base, it's been held by Ronin ever since. Cuando el clan... ¿Y quién ya son los Takatsukasa? Su base secreta, los Ronin se hicieron con el lugar. All right. Please lead the way. What about Amenoma Yuya? What should we do with him? Sí, exacto. ¿Qué hacemos con el tipo que está ahí quieto? The blade says he'll let Amenoma Yuya trail us silently. Although he hasn't regained his own consciousness yet, he is not in any immediate danger. Lo sigue manipulando inconscientemente. Lo dejo en modo automático. Sígueme. Are we sure this is a good idea? It's a pretty treacherous journey. Okay, fine. Just be careful. Bueno, 5 libritos. Una mirada atrás al final del camino. Resulta que la culpable de todo era una espada maldita que había poseído a Amenoma Yuya, pero para saberlo y de paso demostrar cuán ridícula es su decisión, dejar a Kazuha de tomar la espada. Ok, ya casi termina porque te dan protogemas. Y cuando dan las protogemas es que ya se termina el evento. Burst forth. Yahoo!
que si no sé es Kazuha tenía C3 en esta prueba. Hiciste... No, no he hecho nada, Liz. No he hecho nada, tengo que... Me hiciste acordar que tengo que después de esto hacer todo. Porque no he hecho... Ni las diarias. La recién está en 120. Sí, no he hecho mucho de Genshin. O ni del Honkai. Antigua base ocupada. Esta era una base secreta del clan Takatsuka. Ah, la misión de show. El clan Takatsuka que fue ocupado por los reyes después de ser abandonada. Si encontrase residencia al entrar en ella, bueno, sería una oportunidad para ver cuánto poder queda la espada maldita. Lo dejo aquí porque sé que Kazuha nos viene. O sea, viene. Y si no, pues ha sido un F. Ah, no, solo Kazuha. Oh. No, en serio, qué cool es tener una espada que se vea así. Ah, la madre. Ataque básico 510. Espada de Gregia de Ishin. Al golpear a un enemigo con un ataque normal cargado de descendientes se libera un espíritu maldito que inflige un daño en el ataque equivalente al 180 y le genera una cantidad de vida equivalente al 100% del ataque. Este efecto solo se meterá. Una espada demoníaca envuelta en una luminosa niebla púrpura. Tiene el poder de controlar la mente de la persona que empuñe. Creo que cambiaba la pasiva, así que quiero tomarle una captura para... por si acaso. Listo, guardar la captura. Sigue con nobleza y sigue ese 3. Bueno, ahora tiene más ataque. Ya no tiene un arma de 3 estrellas, sino de 4 estrellas. Recuerdo este momento en el que elegí un bonito equipo y solo tenía Kazuha. Entonces lástima que no pueda tomar fotos porque está ya. No, rey. Ah, rayos. Esto aquí. A ver, quiero tomar una captura de la espada, pero cada vez que intento tomar se queda quieto en el momento de que cuando corre así. Y yo quiero... Ah, claro. Bueno, así se ve mejor. Listo. Leave everything on this journey to me. Yo me cargaré todo lo que tengo. Kazuha con espada maldita. Wind Strider. Sí, pero la recarga es... que hay un poco de recarga es un poder. Ah, claro, fuego. Aquí hay fuego. Bueno, aquí hay. As one with wind and cloud. The wind knows me. You okay? I'm all right. The blade is performing largely as I expected. Como espero. Having gone so long without proper use and maintenance, it's become very difficult to use. Después de tanto tiempo sin que alguien la usara o manejara como es debido, se ha vuelto difícil manejar. Though he's making every effort to persevere, I do not think he can last much longer. Okay.
hace lo que puede para no rendirse y no puede aguantar mucho más. Something else on your mind? How strange. Rather than trying to control me, he's instead trying to match my fighting rhythm. Ah, Let's keep going. bueno. Cofre. Time to go. 5 protos. Eso significa que hay protos por algún lugar. Protos. Time to go. Protogemas. No hay protos. Protos no hay ahí. Y ahí no hay cofre, ok, listo. Llegando en recién española. Sí, es que Kazuha va y China. Bueno, ya vemos este cofre. Bueno, quiero ver si hay un cofre por acá. Nada. A ver, por este el otro lado. Tampoco nada. One with nature. Time to go. Un ataque en área 180 y le genera una cantidad de vida al 100% del ataque. Una vez cada 8 segundos daño que lleva este arma. El daño que inflige el personaje. El daño que inflige el personaje que lleva esta arma equipada se reduce en un 50%. Ah, se ve cool, pero está en versión terciaria. En el momento no veo que me cure. No sé. Something's up with the blade. Se ha vuelto oscura. I can sense that his strength is slowly fading away. The blade is becoming more and more difficult for me to wield. Cada vez me cuesta usarla. He cannot hold out much longer. If he keeps persisting, he will likely break apart at any moment. Ah, eso se refería, se rompería. What would that do to Amanome Yuya? I will be careful with it. He also says he does not have any plans to give up easily. Okay. He's still trying to achieve his goal. Capturas de la espada. Ok, en términos de gameplay despocho, pero se ve cool estéticamente. Oh, sí, eran del final de los enemigos. Qué triste que no haya más cofres. Pero bueno, 5 protos al menos hubo. Ouchies. The wind knows me. Ah, ok. Lo más tedioso es la poca recarga. Espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18. Ah, se cura. Se ha curado. Un poco, pero curado. As one with wind and cloud. Fall before me. Sí está curando, poco a poco. O sea, tendrá pésimo ataque, pero cura mucho. One
Una más. Wind Strider. Aunque creo que ese tipo no dura más para mucho, pero... Clouds high. The birds call. Ah, rayos, no me curé. Pues. Are you okay? It looked like you were really struggling the entire fight. Yes. And it looks like he's reached his limit. The sheen's grown a bit dimmer again. It doesn't look anywhere near as impressive as it did at the start. Perhaps this time we'll finally have a chance to see his true form. Su verdadera forma. True form? What are you talking about? Huh? Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk. Está a punto de romperse, ¿sabes? Tiene rajas en todos lados. Ya no tiene esa aura poderosa que tenía. If you choose to continue in the state you're in, you wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, much less the almighty Shogun. Maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. But the long journey from Snezhnaya back to Inazuma has left you battered and broken. It barely needs stating anymore. Your ambition is a flight of fancy. Aunque la verdad es que sus ojos... I finally figured out why it was that you agreed to my bet. You wanted to reach a state of harmony with me. For perhaps then you would still be able to wield commendable power. Así podía voltear más fuerte. But regrettably, we are nothing alike. I will never understand your obstinacy and cruelty, nor can I empathize with the one who made you. Nunca entenderé tu obsesión o crueldad, ni podré simpatizar con quien te forjó. The only one who truly understood you had already passed away by the time you were born. El único que te entendía falleció después de crear. Huh? What's that supposed to mean? Here they are! Take them down! Where do they keep coming from? Ah, nosotros nos encargamos. Yup. We can help this time. Don't worry. I'll use my own blade. It's just more of the same. Hoja de filetear. Bueno, en teoría hacemos más daño, pero... Get down to business. The wind knows me. Al menos el daño que tenía de vida se ha vuelto a regenerar. Wind Strider. Time to go. As one with wind and cloud. You fought way better with your own sword. You are a true Kaedehara in flesh and in spirit. Though we fought briefly together, you have seen me for who I really am. Eres un verdadero Kaedehara. No one knew anything of my story throughout my travels, nor did I tell it to anyone. You are the first person to know the truth. Eres la primera persona en saber la verdad. I thought that if I could achieve Ishin harmony with you, perhaps there would still be a ray of hope for me. But in this too, you have failed. Sí. Indeed. No matter how hard I tried, I could not attain that perfect harmony that your personal blade does with you. Que tienes con tu propio estado. Too much time has passed. My physical state is poor, and without proper maintenance, I can only disguise my true appearance behind an outer sheen. Solo puedo ocultar mi verdadero aspecto oxidado detrás del brillo exterior, los efectos de especiales. Yours is the blade that took on the Muso no Hitotachi. And what a magnificent blade it is. No sé, hoja de filetear, Perhaps no sé. I shall never reach that level of glory. Es cierto que no le presté atención a qué arma usó Kazuha, pero... Actually, this is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. Exacto, una espada de 3 estrellas. Una espada común y corriente que eligieron de viaje de niño. What? Él decía, oh, tu espada está cool. No, esto es solo una de 3 estrellas. Forging and maintenance are both important for a blade, but they are not everything. Forja y mantenimiento. This blade has traveled the land with me for many years,
and we have formed a close bond during that time. Plus, in the moment that I most needed it, I received aid from another power. Ajá, su amigo. Skill, blade, determination, and desire. All these must be aligned in the practice of Ishin art. Destreza. La persona, la espada, calidad, determinación y deseo. There is something else I must tell you. Though your maker may not have been aware, your ability to possess your own consciousness derived from the power of the Tatarigami. Tu creador no supera, pero tu capacidad de poseer tu propia conciencia proviene del poder Scara. Tatarigami is a malevolence from the ancient past. It is the source of your mania and savagery. Los Tatarigami son los vestigios del mal, heredados del pasado. La fuente de tu ira, el vestigio del mal. Though you tried to cooperate with me while I was wielding you, the part of you driven by Tatarigami was constantly trying to seize control of my body. Aunque intentabas cooperar conmigo cuando te llevaba de mi mano, la parte de ti que recibía la influencia de los Tatarigami no dejaba de intentar contra mi cuerpo. I sensed it, but I couldn't change it. It is an integral part of my consciousness. I resisted its temptations because I wanted to save Amenoma Yuya. But I do not know whether you yourself have any intention of trying to fight it. I feel a great sense of regret for you. Since you embarked on a journey bound for a destination you were destined never to reach. Un viaje sin un destino que jamás podrá llegar. Qué triste la espadita. The moment you embarked on this journey, you lost the only person who could have ever unleashed your true potential. And yet there was no way for you to turn your back on his ambition. Perdí al único que pudo haber ayudado a su poder, pero así no había forma que le negara su misión. You have known this for a long time. It is the true source of your despair. Sabe que no podrá tener más energía con su propio creador, pero su creador falleció al inicio de su viaje. He gave me everything. My life, my form, my consciousness, and purpose. How could I possibly deny him his wish? I said to him, "Do not worry. From here on, I shall forge your legacy." How could I go back on my word? Aww. Sí. I believe our bet is now settled. I have nothing further to say. Ouch. Choque de realidad. Where are you going, Kazuha? He now has neither the ability nor the motivation to cause further harm. Let's give him some time to reflect on Ni la things. capacidad, ni el deseo de daño. Así que... La gira. Let's wait for a little. No puedo tomar fotos, Espada griega de Genshin. Ah, rayos. No. No. Estoy tratando de ver si puedo tomar una captura. Ahí se ve bien. Ok. Ahora sí, a ver con Kazuha. When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. It was somewhere I've never been. Un cofre, como no lo vi. A bladesmith lay quietly on the bed, his frail face barely visible under the moonlight. His breaths were weak, and his life near its end. Espadero en la cama. A newly forged blade lay by his side, listening attentively to his final words. Wow. That was the Blade's memory, wasn't it? Indeed. While in exile in Snezhnaya, the bladesmith eventually learned the truth behind everything that had happened. The Ishin art had been dealt a devastating blow by the desertion of its best smiths.
He spent the rest of his life in the forge, not to vent his frustration and hatred, but to atone for his actions. No para usar frustraciones, sino para reparaciones. He felt intense regret at being tricked by the Fatui, but he could never again return to his homeland. His sole wish was to one day return his single, proudest creation back to the land of his birth. Ah, o sea, ahora que lo pienso, entonces hay gente en Azuma Nishinaya. So he instructed this sentient blade to find a way back to Inazuma, no matter how long or how hard the journey. But he never wished to rival the gods. All he wanted to show was that they once shone brilliantly as blade and smith, that they were still worthy of being trusted. So that's the true story. Es triste, sí. But after that, the blacksmith's intentions were worked by the Tatarigami, slowly turning his proud creation into the cursed blade of today. Right. I believe the bladesmith might never have known that the power he worked with was that of the Tatarigami. The hatred within that power is what sent the blade down its ill-fated path. This blade has committed unforgivable atrocities, but only because it lost its original master. No one was there to correct its errors when it was losing its way. No tuvo un amigo. Shame it's too late now. Yes, it is too late. Time would not wait or stop because of his determination. While the world moved on, his ambition remained stubbornly stuck at that fleeting moment at the dawn of his journey. He seems to have calmed down, though. Let's go and check in. Ok, ahora sí, a ver el cofre. Cofre. 5 protos. When I look back at the past, I can remember the day of my forging like it was just yesterday. I once told him that I would pay any price to fulfill his wishes. Such was the debt I owed to him for giving me the gift of consciousness. But darkness and slaughter numbed the mind. Over time, I lost sight of the difference between gratitude and grudge. Not only did I fail to fulfill his ambition, I also defiled it. You are finally seeing reality clearly. Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release Amenoma Yuya. Bueno, Dios es padre y Aishi. But I still cannot bring myself to forsake his ambition. It is the entire purpose for my existence. ¿Y cuál es su deseo, espada? So, may I ask you to help me fulfill the ambitions of myself and my creator? Hey! Now you're adding yours into the mix, too? Jeez, don't push your luck, mister. It has to be done in this order. At least hear what I have to say. And if you don't agree, I will still release Amenoma Yuya as promised. Bueno. My physical form, as well as the knowledge I possess, should still be of some value to you. His attitude has grown a lot milder. Sí. What do you think, Kazuha? Should we give him a chance? Let's hear it. Thank you all. When I was first forged, my maker was already terminally ill. Muy enfermo. He told me that he had wanted me to have the grandest opening battle. Mi primera batalla majestuosa. Alas, after that, he never rose from his sickbed again. Nor have I ever had the chance to prove myself in battle since. My fights were devoid of any noble meaning. They were merely the next step in my never-ending journey. The next in a long line of transgressions. You are a fine warrior. I would like to request your hand in battle,
and experience a true duel between samurai. Oh? And who would be the opponent? Sí, exactamente. I will release Amenoma Yuya and restore his consciousness. Perhaps after that, you can convince him to commit to a fight with you. He must have plenty of reasons to both hate me and desire a good fight. Ah, bueno. Understood. Then let's start by waking him up and seeing if he has the stamina and will to fight. Bueno, fuerza quizá, no sé, pero voluntad, seguro. I see. He used my body to inflict harm on others. I utterly despise him and his actions. But since he stayed true to your agreement by releasing me, he must still have some remaining semblance of honor. If a duel can help to set this state of affairs in order, I am willing to put myself forward. Ah, I do not wish to be a mere victim in this story. ah, bueno. There's no need to worry. We'll vouch for your innocence to the Tenryo Commission. Sí, Thanks for your help. Who knows how this would have ended without your intervention? solo sería uno más en las All right, víctimas. then let's move on. More Ronin could appear at any moment. We can't stay here. In any case, for a final duel, I think we should aim for a greater sense of ceremony. Bueno, solo falta otro grande. La giga está pisando. Bueno, 20 puntos más las 60 son 80. No estuvo mal. Ok, ya estoy hablando más porque por la hora. Lo que sí no sé en qué momento lo van a reparar él mismo. Que en teoría falta que la repare. This reminds Paimon a bit of the Crux Clash. Ah, sí, aunque eso fue más relajado. Yep, we still can't let our guard down. Even now, Paimon has a sneaking suspicion that Blade hasn't told us everything. Sospecho en espada, ok. Still, even if he's way past the point of redemption, it's hard not to feel a teensy bit sorry for him. Are you ready? Ready? Okay. All right then. Successor of Ishin art, Kaedahara Kazuha. Successor of Amenoma art, Amenome Yuya. Honored to cross blades with you. It is my honor also. Ah, ok. Espada griega de Ishi. Ah, la madre. Ya ni tiene el efecto de ataque adicional, solo 510. Ha sido nerfeada. Time to go. Time to go. Wind Strider. Lo que sí espero que siga curando, pero quién sabe. Wind Strider. Fine. Ah, parece. Fallen leaves, adorn my night! Wind Strider! Clouds high. The birds come. Easy. Thank you for the experience. Although he appears battered and broken, in your hands it seems he's regained a glimmer of brilliance. His sense of
savage cruelty has completely faded away. But that same sense of determination remains strong. El aura maligna se fue, pero su determinación sigue. You also fought well. I'm sure he relished the experience. There are a few things that I shall leave him to tell you himself. I must apologize to you for all that has transpired. You need not seek my forgiveness, nor do I have the right to forgive you on your victim's behalf. It is too late for all of that. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my transgressions as mine alone and not let them stain the legacy of Ishin art. I strayed far from the straight and narrow path, but the Ishin art still has a worthy successor in Kaedehara Kazuha. I beseech you, please understand this. Yes, I too trust Mr. Kaedehara to do the right thing. Thank you, successor of Amenoma art. This blade has also told me that he has another wish. He would like to visit the Amenoma smithy. Maybe we can go back there together. What does he want to go there for? I'm not sure, but I think that all this is about to come to an end. Esa historia ya va a terminar. Bueno, sería que la reparan, un poco de cháchara y ya se terminaría. It's Yuya! You have returned! I am sorry to have troubled you. It's all thanks to them that I was able to return safely. Explican a Minoma todo lo sucedido. A prized Ishin blade. Turned weapon that controls the human mind. Considering their forging philosophy, this was indeed within the realm of possibility. This is a great pity. Si nos damos cuenta, su filosofía para forjar espadas era probable que llegara a pasar. But I have some good news as well. Ryuji, from the Bonton Sango Detective Agency, tells me that they've found the missing Mr. Nagato. Ah, Nagato estaba vivo. Really? Is he okay? Yes. Badly wounded, but he will live. And now that Yuya is back, it seems like the final ending to this story is a happy one after all. I think I know what you want to do. What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? Yes. He said he wants to take control of me for a brief moment. Sí. What? No way! He tells me that he's thought of another way to fulfill his maker's wish. And he assures me that he won't use my body for anything nefarious. I have decided to let him do it. Guess there's nothing we can say to change your mind, huh? Confío en tu criterio. Thank you. I will explain my reasons later. Okay. I am ready. Let us begin. Please, stay true to your promise. My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything? You mean... Yes. The cost is my entire consciousness. You were right. There's nothing that I can accomplish now. But there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, it will still fulfill his final wish. Thank you.
son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagotsurube Ishin. This name is now yours to keep. Rest in peace. Bueno, estuvo épico. Asteria no Kazuha revela. So, that's why he said it had to be done in that order. His consciousness will disappear forever after fulfilling the bladesmith's wish. Su conciencia se separa para siempre una vez que cumple el deseo de su forjador. Kagotsurube Ishin. It was the first time I ever heard his name. Kagotsurube Ishin. It seems like deep down he disapproved of his own actions, and thus chose to bury this name deep within his heart. Only in the final moments, before his consciousness faded, was he willing to entrust it to another. Seems like he really, really wanted to fulfill his maker's wish. The same fervent ambition that gave him the motivation to keep going forward also fueled the stubborn determination that blinded him to the path ahead. Speaking for myself, I'd rather see him recognize and atone for his mistakes than see him punished for them. Prefiero que recojan sus errores a que sea castigado por ellos. Los restos de arcontes derrotados no se deben tomar a la ligera. Ah, restos de arcontes derrotados. I understand. Perhaps this is a flaw in my personality. I've always been captivated by grand aspirations. Hearing his wish to rival the divine light touched something inside of me, just as the sight of those who fought to repeal the Vision Hunt decree did. Your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way. After everything I've seen, perhaps these pursuits fascinate me a little more than they should. Oh, Kazuha. I will continue to support you from this point on. Know that you will have my assistance whenever you need it. Te tomo la palabra. Wait, shouldn't we also go update Kujo Kamaji? Oh, you're right. We need to tell him about the findings of our investigation. Hablar más en NPCs. And it's also time to give him a response to the offer he made. Hablar con NPCs. Empezamos hablando con una espada y terminamos hablando con un nuevo NPC. You've returned. I hear that the issue has been resolved. Though this was a treacherous investigation indeed, we're most fortunate that no lives were lost. Sí. The Tenryou Commission has already attended to the danger at the warehouse. The investigation into Amanome Yuya should conclude soon. I do not believe he will be charged with any crime. Wow, you sure kept your ear to the ground. Then we needn't recount all the details again. Exacto, nice. Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. Please, take a look at this blade. What's this? Kamenoga Ishi. Kagotsurube Ishin. A weapon crafted using a long-lost blade forging art of the Kaedehara clan. By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I also promised him that I will continue to study and pass on the secrets of Ishin art. Un arma forjada es una técnica de forja perdida clon de Kaedehara. And so, it looks like I will likely continue with my journey across the nations, learning more about this blade as I go. I see. The Kaedehara clan has always been a family of bladesmiths, so it is only proper for me to continue on this path. Were I to accept your goodwill, I may find myself embroiled in conflicts between the shogunate and Sangonomiya. That would not suit me. Ah, un conflicto entre Shogunato y Sangonomiya. You misunderstand. That was most certainly not our intent. I am aware, but I still desire to continue walking my own path.
Very well. I can understand. Then let's pretend this offer was never raised. However, if you should ever change your mind or find yourself in need of the Shogunate's assistance, please do not hesitate to inform me. Great. Thank you for your generosity. Where will you travel to next, Kazuha? I'll probably take to the seas with Captain Beto again. As for my next destination, let's see where the wind takes me. Típica respuesta que surge. Con menos amigos, hacer Palmatum a todos. You must have a whole bunch of questions after our last conversation with Nagita. Kagotsuru Ishin. Al operar un enemigo con un ataque normal, cada descendiente que no refaba importante inflige 15%. Ese efecto solo puede tener una vez cada vez. Ya no cura. ¿Dónde será? No es feo. No es feo, sí. O no es feo. Si antes ponía y regenera una cantidad de vida 100%, una equivalente 100% del ataque. Ala. Y aumenta el 15% el ataque. Bueno, aumenta el 15% el ataque. Eso es algo diferente. O sea, pierde cura, pero aumenta el ataque un poco. Like, about these descenders. So, does that just mean people like you who come traveling to Teyvat from someplace else? And as for your sister... Whew, so many questions. Let's go find Nagita and see what else we can find out. Bueno, ya para mañana, hoy no sé, pero primero tengo que terminar lo de las diarias de Somero porque si no se me olvida y luego, que no es mucho, pero 60 protogemas son 60 protogemas. Poco a poco. Take it easy. Ha. Take it easy. Ha. Ah, bueno. O sea, sé que esto no es combate y quizá puede a algunos les que no sea combate, pero es un poco tedioso tener que esperar hasta que se mueva la tierra. Pero bueno, por lo menos faltan 3. Busted. Gotcha. Here we go. Ok, solo un poco de movimiento y sería una misión hablar con el NPC y ya estaría.
Take it easy. Ok, la última diaria. Antes de terminar por hoy. El director de la comunidad que trabajó lo contrató para llevar unas cuentas. Cálculos. Principios aritméticos, what the fuck es el oro. Ayudó a García a mejorar su máquina. Pero sí, he hecho esa misión varias, como que 3 veces, what the fuck. Thank you for Add Astro. Ah, no entendí por qué salió antes. Deseos. Podría ya conseguir un 5 estrellas, pero las ganas de tirar el gacha de momento en el Star Raid. Aquí en Genshin debería ascenderme por hoy, que ya es tarde. Tengo que estar también las 10 en Star Raid y eso, entonces tomo esta canción mientras de paso abro el Star Raid. Ok. 3 horas. Wow. Muchas gracias por pasarse por aquí. Y el emote de Clapping Hands. En unos segundos termina. Pero bueno, ya que hice la de Kazuha, me quedaría hacer la de Scara, el Cariberto, y así estaría listo para cualquier misión de Arconte que venga en Fontaine. Sí. Muchas gracias a todos los que pasaron por aquí.
Sería hasta otra. Se cuidan. Bye. Adiós.